El maltrato infantil. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, docente, profesor en psicología. Preliminares. Es un destino, la infancia. Para muchos constituye los tiempos de la programación de la subjetividad, el crecimiento y el desarrollo de muchas capacidades que van desde las habilidades emocionales a las cognitivas, sociales, etc. Muchos autores están de acuerdo de que en la infancia se juega gran parte del devenir de todo sujeto y vamos a estudiar las premisas mínimas que preceden lo que luego llamamos vida adulta. ¿Por qué afirmo que la infancia es destino? Porque ocurren no solo programaciones de una subjetividad, de sus funciones psicológicas como la inteligencia, el lenguaje, la vida emocional, las habilidades sociales y morales, etc., sino además, el sentido de su vida, de la vida, y que podemos localizar en el marco de la subjetivación, aunque como frase fundante, que le da sentido y dirección a su vida. Esta frase constituye el nombre y la definición de su vida y posee la forma siguiente: eres un X, lo que para el niño constituye un soy un X. La frase es proferida por los padres o los padres de los padres, aunque en muchos casos no es proferida y el niño concluye un día que pertenece a la familia de los X. ¿De dónde surgen estas elucubraciones sobre el destino y la frase fundante? Recordemos que en Grecia y Roma la vida se regía por profecías y oráculos, donde la eficacia simbólica, Levi-Strauss, Freud, Lacan, surtía efectos al delimitar la identidad y el nombre de todo sujeto. Tal oráculo se componía de una frase como la que fue proferida para Edipo: serás incestuoso y parricida, lo que se cumplió al pie de la letra más allá de la conciencia del sujeto, Freud, inconsciente. De modo que tal frase constituye la esencia de nuestro programa de vida, de nuestro programa para ser, según José Ortega y Gasset. La infancia se erige así como tiempo de subjetivación, tiempo de programación de toda una vida. Pero no digo que de toda la vida. Incluso en la adolescencia y adultez seguimos programando nuestro programa desde nuestra capacidad electiva y una verdad puede recibir aportaciones incluso en la vejez, resignificando toda una vida. Tal programa requiere de la capacidad electiva del sujeto y de su inteligencia programada para organizar un punto de vista, una Weltanschauung, paradigma de vida, lo que permite realizar hipótesis sobre cómo deben ser las cosas y de cómo ser y sentir, etc. Entonces, la infancia es destino en el sentido en que, para conocer a un sujeto, necesitamos conocer mucho de su infancia, de su historia, para armar el programa ontológico, del ser como devenir y advenir, y poder así entrever sus posibilidades. Es decir, para poder conocer el trayecto de su vida o su destino. La prehistoria del niño. Mucho antes de que el niño venga al mundo, los padres ya poseían sus respectivos padres, donde ya podemos asistir a un cierto desencuentro de linajes, de luchas por instalar el modelo de vida correspondiente al de la madre, así como por su parte, el del padre. Es decir, de dos lenguas, dos modelos de mundo, de vida, de amor, de pareja, de familia, y donde la puja era por el modelo de niño. Cada linaje busca transmitir su verdad, y el niño se encuentra ante dos opciones que no siempre logra diferenciar bien. De modo que, podemos encontrar transmisiones de virtudes y dotes, de habilidades e ideales, etc., desde ambos bandos. Al respecto, y a los fines de la programación del niño, se suele dejar que el padre transmita sus insignias, su modelo de vida, de amor, de hombre, etc., así como la madre el suyo. De modo que, lo prehistórico, en el programa del niño se refiere a tales contenidos genealógicos que provienen de ambos linajes. Y muchas veces son cosas buenas, pero también males de archivos, peligros potenciales, accidentes programados, abortos inscritos, etc. De esta manera podemos diferenciar en el programa para ser del niño una capa, una dimensión, un plano genealógico, de contenidos que vienen ya desde generaciones pasadas y que aluden por ejemplo a los métodos de castigos, de toda familia. Sabemos que hay diferencias y algunas familias utilizan formas sádicas, ya prohibidas hoy día por el avance de los derechos del niño y la psicología. De modo que, para conocer la verdad de todo niño necesitamos sondear los linajes, la línea materna y su familia, su cultura familiar, sus logros y tropiezos, sus ideales y fracasos, sus virtudes, etc. Tales serán transmitidos al niño de alguna forma, y en el inconsciente genealógico, o plano genealógico de la mente, podemos encontrar información sobre cómo era la familia de mamá, de la abuela, incluso de la bisabuela, lo que nos dará información sobre el tipo de sistema de vida que fue inculcado al niño. Lo mismo desde el linaje paterno. Aquel niño que castigamos. A quien castiga el adulto con los métodos conocidos de agresión a los niños, como utilizar insultos, golpes, abusos, y hasta descuidos, etc. La crianza de un niño supone un mapa, un estilo, un programa, donde constan funciones como la función paterna y función materna, que abarcan la transmisión de muchos contenidos o ejemplos, habilidades, dotes, ideales, incluso averías o males de archivos, pero también métodos de castigos, típicos en cada linaje. No suele ser lo mismo en el linaje materno que en el paterno, y cuando un padre castiga al chico, el otro padre se erige en defensor. Pero no siempre ocurre, de modo que, cuando un padre castiga al niño, aplica los métodos que en su familia le aplicaron a él o a ella.
Es decir, tal método constituye no solo una simple agresión o golpes, gritos u otras privaciones, porque es considerado un método de educación, una forma de lograr disciplina y control familiar. Con tales métodos de disciplinamientos, cada padre aplica el castigo que recibió cuando niño o niña, en una forma en que podemos calificar de edición de un estilo de crianza. Y en ello, el niño es solo un peón en el propio tablero de ajedrez familiar y se le aplican los métodos en forma legítima, propio de una familia y también como ejemplo de cómo se debe tratar a un niño transgresor. El padre que de niño fue golpeado, un buen día llevará al niño a tal escena, en una suerte de inducción inconsciente, de su terror y trauma, en un intento de solución. Es decir, tal padre golpea al niño que fue, a aquel niño aterrorizado que padeció el cinto y que retorna gracias al mecanismo de inducción y proyección sobre su hijo de lo que tanto miedo le dio. De esta manera, torna activo algo vivido en forma pasivo y con terror. De modo que, cuando un adulto golpea o castiga a su hijo, es porque ya el campo está estructurado, una escena ocurrido a rato, en su infancia, con sus padres, se vuelve a reeditar en un intento de solución pero también como mandato y programa educativo. Es como si cada padre dijera, a mí me educaron y así es como todo padre debe educar a su hijo. El maltrato infantil en la puja de linajes. El enamoramiento como enganche emocional temprano se suele seguir del amor propiamente dicho entre los padres. Allí, el apego hacia el otro es más intenso, pero no consiste en un apego meramente emocional porque conlleva una cara de conocimientos, de engramas de linajes, de modelos de amor, de estilos de amar y ser amados. Y cada linaje lucha por forzar el suyo, por ser legítimo, por ser valorizado y reconocido por el otro. Pero el otro partener se encuentra en lo mismo, por lo que predomina son dos modelos de amores en pugnas, en lucha por ser legítimos. En este contexto en que cada partener moviliza su estrategia emocional, programa de amor, su ajedrez emocional orientado hacia el jaque, al otro como equivalente a instalar el propio modelo de amor, el niño aparece como una pieza, como un peón, y muchas veces como pelota de ping-pong, cuando las cosas se ponen tensas. Es decir, cada padre busca inculcar su paradigma de amor, su modelo de vida, incluso se orienta hacia el objetivo de transmitirse en sus hijos y así ganar la reyerta emocional profunda entre dos paradigmas de amor y de vida. Podemos considerar en todo esto una forma de agresión simbólica primaria, en todo esto a lo que vamos a denominar violencia simbólica asimilativa, donde cada adulto buscar forzar su paradigma de vida al niño y al partener. Es decir, se busca forzar en la mente del niño el propio modelo, los propios gustos e ideas, etc., a contrario del otro padre. Claro es que en todo esto podemos considerar métodos de transmisión, como la persuasión, la simpatía, los consejos, los ejemplos, los ritos y gestas que cada padre manifiesta a los fines de instalar el propio mito familiar. Pero nada se logra sin luchas y el otro partener buscará lo mismo, transformando el campo familiar en una lucha por ser, por transmitir ser, es decir, cesión de insignias, símbolos, costumbres, modelos de vidas, etc., a la nueva descendencia. En ello interviene cierto matiz del deseo de inmortalidad, unamuno, donde la misma transmisión equivale a seguir vivo a través de los hijos. Cuando surge la agresión o violencia contra los niños. Cuando los niños no acatan la violencia simbólica asimilativa, de verdadera colonización mental, de verdadera asimilación al propio linaje y su paradigma de vida, el niño elige, si elige el modelo del otro partener, la cosa ya no es sintónico con la propia visión del otro partener y será frustrado, lo que generará inconductas, que luego será castigados en forma legítima, se portó mal y por eso lo castigaron. Nadie replantearía esto salvo en los métodos de castigos. Pero hay más y es que, cada padre resulta más o menos frustrado en todo esto y cuando la propia estrategia de transmitirse en la nueva descendencia falla, surge la frustración y la agresión hacia los niños que son asintónicos con el propio paradigma. Se me dirá que el niño copia o se identifica con ambos modelos, pero podemos considerar que esta visión psicoanalítica muy conocida no considera la puja de linajes y que el niño se encuentra en el medio de dos mundos que buscan transmitirse y ser legitimado. El maltrato infantil se transmite. Resulta que un hombre compró un lorito que le habían dicho que hablaba muy bien. Llegó a su casa con avidez y empezó a mirarlo como esperando que hable. Nunca habló y esto lo enfureció, aunque se tranquilizó, respiró hondo e insistió largos ratos para que el ave hablara. Nada. Entonces agarró una virome y le empezó a dar pequeños golpecitos en la cabeza al mismo tiempo que decía, bueno, habla ahora. Insistió así un rato pero nada. Entonces fue a tirarlo en el gallinero para irse a dormir la siesta. Al rato escucha el pío, pío, de un pollito y salió para el gallinero. Entonces observó al lorito muñido de un palito con el que golpeaba la cabeza del pollito diciéndole, bueno, habla ahora. Ya no recuerdo dónde lo escuché pero deja en claro que hay transmisión de la agresión y violencia de una generación a otra. Lo mismo pasa con el padre y el hijo o la madre y la hija o en forma cruzada. Cuando el adulto castiga a un niño, no solo está educando o buscando disciplina con métodos agresivos sino además transmite un método educativo, familiar.
Es decir, a nivel preverbal o subliminal, le transmite un cómo, un modelo, un ejemplo de cómo se debe tratar a un hijo. Por supuesto que los padres ponen hincapié en que consiste en un intento de educar, de disciplinar y nadie duda de que sea un método de disciplinamiento agresivo. El niño asimila o se identifica con su agresor, Anna Freud, volviéndose así tan agresivo como su agresor. Se lo verá más tarde jugar por su mascota al que agredirá de buena manera o romper cosas a patadas, etc. La violencia simbólica contra el niño, el adultomorfismo. El niño posee la capacidad para asimilar esquemas o ideas a sus propios esquemas y forjarse una interpretación de su familia, del mundo, del amor, de los chicos y la escuela, de todo. Es su capacidad electiva, sin que se reduzca nunca a un receptáculo de ideas transmitidas por los padres. Al contrario, el niño le da su propia impronta, su propia cosmovisión y por ello, violentarlo con nuestros prejuicios de linajes, de adultos conformistas, ya adaptados a la enajenación inducida, constituye, al menos, una violencia simbólica innecesaria. No respetar la capacidad del niño para la construcción de su propio mundo, su propio paradigma de vida, constituye una violencia simbólica y práctica cuando se lo castiga. Imponerse al niño inculcándole modelos de vidas también. De modo que, los enfoques impositivos de la educación del niño caen todos en el concepto de adultomorfización donde se reduce al niño a los esquemas adultos y también se le imponen los modelos adultos. Una doble violencia contra la singularidad de cada sujeto y niño. De modo que, aún debemos liberar al niño de este proceso de adultomorfización donde lo que ocurre es que se proyectan esquemas sin respetar nunca los modelos de mundos que los niños construyen. Sabemos que lo hace a partir de modelos adultos, pero una cosa es facilitar que construyan sus categorías de mundo a partir de modelos y otra imponerle modelos. Los adultos prejuiciosos, conformistas, etc., suelen imponer sus prejuicios no solo de géneros sino respecto del amor, la familia, la sociedad, etc., provocando niños también similares a ellos. Es así que se perpetúan esquemas autoritarios de educación al punto de que nuestra educación considera a predominio el educare como acción externa de los adultos sobre el niño y no el posibilitar la exteriorización de lo que el niño trae como conocimientos previos o exducere. Escuchar al niño, construir el paradigma infantil del mundo, sus modelos internos no solo en materia de inteligencia sino en vínculos de amor, de familia, pareja, etc. El hospitalismo emocional. Todo el mundo conoce a René Spitz y su hospitalismo. Lo que ahora deseo puntualizar es que este fenómeno sigue ocurriendo en los casos de maltrato emocional por omisión de cuidados y afectos. Es sabido que los padres afectivizan a sus hijos, le dan ternuras, un capital afectivo lo suficiente como para delimitar los contornos de la subjetividad. Eso no ocurre en forma lo suficiente como para dar identidad en los casos de hospitalismo emocional. Es decir, el niño puede poseer un cuidador como la niñera o una abuela, etc., pero dejar al niño en la cuna sin estímulos sensoriales equivale a ignorarlo, a dejarlo sumido en la falta de elementos para elaborar su representación del mundo, su identidad emocional. Incluso, muchas formas del espectro autista se deben a la falta de estímulos emocionales. El capital emocional se acumula si hubo adultos lo suficientemente emocionales como para dedicarse a la estimulación temprana, intermedia e incluso tardía hacia la pubertad, donde los jóvenes aún necesitan oídos, apoyo emocional, empatía y orientaciones en cuestiones difíciles. Mucho se habla, por ejemplo, de la empatía, pero menos de su carácter constructivo, donde un sujeto empático necesitó mucho tiempo de su madre, de su padre, de sus hermanos para poder sintonizar con el otro y poder así representarse el mundo del otro desde la propia interpretación. Es decir, la empatía como el ponerse en el lugar del otro a nivel conceptual. Se construyen también en la infancia temas como la sensibilidad a la vida, al otro, la capacidad reparatoria, el autocontrol emocional tan valorado en la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, etc. La violencia del condicionamiento simbólico del niño. Cuando un sujeto llega a la adolescencia ya está programado para casi todos los quehaceres emocionales, prácticos e intelectuales de su familia y la sociedad. Fue programado en base a modelos de amor, de pareja, de crianza de hijos, concepto de niño, del bien, de Dios, las plantas y los animales, de cómo ser un buen esposo o cómo golpear a la pareja, etc. Es decir, las grabaciones que realizó en base a interpretaciones y conclusiones quedaron para determinar gran parte de su vida posterior. Tales archivos le sirven de referencias para ser, para pensar, para actuar y sentir. Son sus fuentes primordiales y lo obligan a un paradigma subjetivo, igualmente único y singular, que además lo determina a percepciones selectivas, acorde a su mundo. Igualmente lo obliga a proyectar su propio mundo sobre los demás, lo que le impide conocer el modelo de mundo de los demás, incluso de su pareja. Mejor dicho, lo que llamo hipnosis familiar, comienza ya a edad temprana, desde el psiquismo fetal, en que el feto recibe informaciones y los procesa acorde a su condición. Cuando nace, recibe afectos y datos, su nombre, su identidad, su lugar simbólico en un linaje, su misión como sujeto, su proyecto de vida. Y todo sin la mínima conciencia de que es condicionado a un modelo o paradigma de vida. Se le impone como la misma realidad y sin que medie pensamiento crítico alguno. Si se rebela, es castigado y también es castigado si percibe el proceso de condicionamiento o grabación.
No puede por ejemplo captar que su padre es diferente a otros padres o que hay otras familias y otras visiones. De hecho lo percibe, pero debe callar, so pena de ser castigado. Para ello, la familia utiliza la inducción de culpas, de que el chico ha transgredido la norma familiar o de género, y entonces vienen las amenazas de castigos o castigos francos. De modo que, la marioneta de un sistema de vida, de familia, de género en el caso del padre en relación al hijo, etc., no puede percibir que es marioneta. Está siendo socializado, adaptado a un sistema dado de cosas, a su clase social pobre o rica, a su cultura familia normal o de perversos, etc., es decir, gracias a las inducciones a nivel de las significaciones, a nivel de las creencias y los ejemplos, el niño es hipnotizado para asumir un modelo de vida que luego condiciona su vida posterior. Demonología infantil. Muy fácilmente se suele rotular a los chicos aplicando etiquetas que supuestamente describen la condición del niño. Para el profesor Sigmund Freud somos todos neuróticos y el niño no puede escapar a esta condición. Hay niños obsesivos, histéricos y hasta psicóticos como los autistas. Su discípula y al mismo tiempo disidente Melanie Klein desarrolló sus ideas partiendo también de un niño enfermo, lo que aún hoy día se estudia en muchas universidades. Continuando con la lista de demonizadores autorizados por universidades y centros de estudios, etc., tenemos a los psiquiatras americanos que desarrollaron un manual de clasificación de las enfermedades mentales llamado DSM, aunque hay otro que es el CIE-10. En tales manuales pueden encontrar todos los rótulos que deseen aplicar al niño que juega creativa y sanamente en el patio o en la escuela. Abundan rótulos que asustan como el de retraso mental, TGD, autismo, hiperactividad, etc., y al servicio de la industria farmacéutica, tales manuales no son inocentes estudios sobre trastornos en el niño. Por el contrario, obedecen a intereses creados aunque, debemos darle crédito porque lo que ocurre es que se capitaliza lo que las ciencias descubren. A cada nuevo descubrimiento sus respectivos psicofármacos. Detrás de esto tenemos el proceso de demonización cuya historia se remonta a milenios. Pero considerando la Edad Media en que se demonizaba y quemaba personas, hoy día asistimos al mismo proceso aunque a nivel simbólico, al nivel de las creencias, en los estudios científicos, sobre el niño y sus males, léase los demonios infantiles, y la necesidad de la Santa Inquisición, compuesto por reunión de padres en la escuela, por profesionales en los institutos, etc. Bueno, hasta ahora la demonización muy conocida. Desde el linaje de los padres tenemos que, cuando un hijo no respeta el sistema de un linaje, es demonizado, rotulado como indisciplinado, y castigado por ello. Es decir, nadie demoniza porque si hay puntos de vistas, paradigmas de vidas en juego donde el niño debe cuadrar, so pena de seguir el destino de las víctimas de Procusto. De modo que, el proceso de demonización es también un mecanismo de control mental, de intentos de dominación mental del niño para adaptarlo al propio linaje, a la propia familia, a la propia institución y sociedad. Más específicamente, un niño es malo cuando no cuadra en las expectativas maternas o paternas, o mejor, respecto del programa de vida de cada uno. Y será bueno si elige a este o aquel linaje en pugna. En el caso de las instituciones, los procustos institucionalizados o profesionales se enfrascan en la tarea de diagnóstico de las inconductas y enfermedades mentales, aplicando sus conceptos a mínimos detalles, a la vivacidad del niño, donde luego de proyectar categorías nosológicas logran dar con lo que ya esperaban encontrar, indicadores de enfermedad mental. Luego el cuadro, el tratamiento y si el niño no se adapta a tales esquemas de vidas inducidas, pueden aumentar las dosis. Síndrome de Medea. Cuando Jasón, esposo de Medea y padre de sus hijos, organiza su casamiento con la hija de Creonte, aquella se venga matándola con un conjuro y a sus propios hijos. Es decir, similar a casos que hemos escuchado en los medios donde una mujer fuera de sus cabales, mata a sus hijos en venganza de su hombre. Es decir, maximizo el desplazamiento y proyección de la agresividad. La intención máxima es no solo dañar al odiado ex sino al mismo tiempo a sus legados, a sus productos humanos, a sus hijos, para mayor mal de aquel. Podemos considerar el caso Medea como prototipo de muchas formas de maltratos que padecen los chicos a causa del desamor de sus padres. Vengarse del ex sería una de ellas. En tales casos, el niño sufre hostigaciones, descalificaciones, ninguneos, castigos, privaciones, etc., como forma de catarsis de la furia y odio hacia el ex. ¿Por qué una madre haría semejante cosa? Hay matices, y podemos considerar las que son normales, aunque en situaciones de divorcio, de infidelidad, manifiestan agresiones hacia los niños por la frustración que son sujetas por su hombre. Hay allí un desplazamiento y proyección de la agresión hacia los niños. Todo se vuelve tenso, conflictivo, y cuando el niño no puede responder al doble mensaje, es castigado. Doble mensaje porque, por un lado, se intenta seguir con la vida y se busca organizar la casa, las cosas, las relaciones entre hermanos, etc., pero por otro, uno está tan cargado de emociones negativas que el tono de voz, las órdenes, los gritos, conllevan la furia y rabia, con lo que, no se puede sino ser agresivo.
Es decir, se induce las inconductas en los niños para luego castigarlos y así descargar tensiones y frustraciones. De esta manera, los chicos pagan el desamor de los padres. En los casos en que la mujer ya ha pasado a otra dimensión, como la psicosis, podemos asistir a violencias fatales como muerte de los hijos y en algunos casos, el del esposo o partener. Digamos, el síndrome de Medea se puede presentar en varios estilos, versiones y estados psicológicos tanto normales como en psicosis o perversiones. La certeza fundamental en tales casos es que los hijos portan o poseen características similares a las del padre, por lo que matarlos o castigarlos equivale a castigar y matar al ex. Es una venganza sutil y muchas veces es revestido de simple educación familiar, de búsqueda de disciplina, o de accidentes donde el chico muere electrocutado, se quiebra una pierna, se enferma mal y muere, etc. La negligencia intencional cumple sus objetivos. En su versión masculina, el sujeto psicotizado mata a los hijos y a la esposa, o en casos donde no asistimos a psicosis, el maltrato aparece vinculado con frustraciones provenientes de la pareja. En el caso del hombre hay cuestiones de géneros porque, por ejemplo, cuando él anda mal con su esposa, suele maltratar también a su hija, como equivalente simbólico de la madre, sos tan loca como tu madre. Pero además, podemos encontrar casos donde un partener induce el maltrato en el otro logrando su frustración. Tal inducción se realiza a través de mensajes paradójicos conocidos como doble mensajes, donde un nivel de mensaje es consciente y verbal, pero a nivel preverbal e inconsciente, se pide otra cosa. Frankenstein y su monstruo. Un recorte de mi libro, Invalidación, Demonización y Criminalización en el Amor. Para comenzar, Frankenstein, un estudiante de medicina, Víctor Frankenstein, se empecina en la posibilidad de volver a la vida un cadáver. Es así que da vida a un monstruo pero se horroriza de su creación y lo rechaza, abandona su laboratorio que luego se incendia. Al volver, supuso que el monstruo había desaparecido en las llamas pero no fue así. El monstruo había sobrevivido a las llamas y provocó el rechazo de todos los que lo veían. Eso le generó odio hacia su creador y sed de venganza. Posteriormente el monstruo mata a su hermano y Víctor calla, dejando que se inculpe a una amiga que es ejecutada. Luego marcha a Montblanc y allí se encuentra con su monstruo quien le cuenta que aprendió a hablar y que fue rechazado, no obstante buscar amistad. Es más, huían de él. Le pide que le fabrique una compañera con la condición de que no lo vería más y todo terminaría. Pero Víctor se arrepiente y antes de dar vida a la otra criatura la destruye. El monstruo promete vengarse, luego mata al amigo de Víctor y este último muere en el Ártico mientras lo busca. Finalmente, el monstruo busca el cadáver de su creador para matarse en una pira funeraria junto a él y unir su destino al de su creador. Lo que voy a colocar como figura de esta novela es que el monstruo se vuelve malo cuando lo rechazan, tal como lo considerara Philip Maydew en su libro, Frankenstein Educador. Sin embargo, le vamos a dar una impronta personal. Lo claro es que, cuando uno rechaza a otro, este se defiende, reacciona en contra de quienes lo demonizan o rechazan. El chico indisciplinado y malo es en verdad un chico rechazado, maltratado, y que, ante el acontecimiento de ser ninguneado, sujeto a críticas y descalificaciones, ante las agresiones verbales y rótulos, se defiende y es allí donde lo consideran como malo. Luego, los castigos o maltratos de diferentes índoles. Al igual que en la novela, la obsesión surge de uno de los padres cuando no de ambos y constituye una obsesión de linaje, que se vincula con el estilo de crianza de un niño correspondiente al linaje en cuestión y que, poco a poco, exterioriza ese niño malo, que porta ya desde su infancia. Lo porta porque el mismo fue tal niño transmitido a su vez por sus padres o uno de los padres. Es decir, el niño malo no surge en la situación merced a fuerzas actuales y se corresponde con transmisiones genealógicas donde el estilo de castigo de uno de los padres juega su carta. Sabemos que la transmisión y objetivación de tal niño malo, a quien se debe castigar con los métodos antiguos y perimidos puede provenir de cualquiera de los linajes en juegos. De esta manera, el niño indisciplinado resurge en cada generación para ser castigado. Digamos, es construido y en la misma interviene el programa genealógico, o dimensión de linaje desde donde operan los contenidos legados. Negligencias programadas. Entre las figuras conocidas del maltrato infantil tenemos la negligencia o descuido. Para la conciencia popular, el descuido es incluso parte de la vida cotidiana y cuando alguien llega a la salita por magulladuras, roturas de huesos u otros accidentes, se lo considera como simple descuido. Pero la cosa cambia si entrevemos sus determinaciones familiares y origen. Cierta vez, viajé al norte y conocí a una familia donde había un mellizo compuesto por un niño y una niña. Noté a la niña con temperatura pero el padre era implacable, incluso era reacio a hablar de su familia como el tema de la niña. Un alfa, en su pleno sentido. Al otro día, me vuelvo a encontrar con la madre cuando iba a hacer las compras y me explicó que la niña estaba muy engripada y con temperatura. Por la tarde fui a la casa pero el marido ya no quería ni siquiera hablar porque no admitía que ningún extraño le enseñara cómo criar a sus hijos. Me retiré y pasó 2 días hasta que llegó la noticia de que la niña se había desvanecido y luego falleció en el hospital.
Antes de volverme a BSAS, me volví a encontrar con la madre, quien me explicó que ella misma le había pasado algo parecido a su situación actual. En su propia historia, ella y su hermanito eran mellizos y quien había fallecido era el nene, quedando ella viva. Relataba su historia con culpa y dolor por la situación actual. También me contó que su hombre no consideró que la nena necesitara remedios o médicos, por lo que se confió a los dictados de la curandera de la zona, quien dio un buen pronóstico. En este caso, podemos encontrar la determinación genealógica, el legado negativo, el mal de archivo, que surtió efecto, llevando a que se repitiera una tragedia. Estaba programado en la mente de la madre, aunque la contribución del padre correspondió a una inducción desde la madre. Es decir, un escenario del pasado se reedita para la mala suerte de la pequeña de haber nacido en el lugar de aquel niño muerto por negligencia programada de sus padres. Digamos que, muchos niños nacen con la misión de cumplir el papel que les atribuyen sus padres en el programa de vida respectivo. Así, podemos encontrar accidentes, ahogamientos, descuidos, etc., todos programados. Maltrato por desarraigos y conflictos culturales de los padres. Los que dejan su pago para incursionar en otros lares suelen sufrir el nuevo contexto por la dificultad para hacer el duelo por la querencia, por los lugares y costumbres compartidos con familiares y amigos, etc. Es el desarraigo merced a la necesidad, y quienes viajan por cuestiones de trabajo suelen comenzar una nueva vida, manteniendo sus viejas costumbres étnicas, visión de mundo, prejuicios, etc., aunque se les suma la dificultad para adaptarse al nuevo lugar. Es un conflicto de identidad y muchos hacen proteccionismo de lo suyo, de su cultura, de su visión del mundo, la familia, la pareja, el amor, la crianza de niños, etc. Es así que se tornan defensivos al tener que mantener una identidad en doble sentido. Por un lado, jugando los nuevos roles prescriptos por la nueva sociedad donde trabajan, por las expectativas sociales, culturales, etc. Y, por otro, la propia identidad, la que siempre tuvieron, sus costumbres más arraigadas que defienden a duras penas. Es decir, una doble actitud que a veces colisionan con las exigencias laborales y sociales de la nueva cultura. Eso frustra, eso genera bronca, y el mecanismo habitual que se utiliza es el de extrapolar el conflicto laboral o social hacia los niños. Como consecuencia, aparecen alteraciones psicológicas y conflictos en la pareja, con los hijos y el maltrato consiguiente. Familias abandónicas. Familias abandónicas, desde un doble sentido. Por un lado, aquellas familias que no se hacen cargo de sus hijos por algún motivo y lo dan en crianzas a una abuela, a una tía, o el extremo de los que hacen todo para que el niño termine en adopción. Para ello, cometen travesuras o transgresiones que posibilitan el accionar del juez. El otro tipo de familias abandonistas implica aquellas familias donde lo que se abandona es la labor de afectivización de los hijos, incumpliéndose el rol crucial. El ejemplo extremo fue dado por el psicólogo René Spitz en su El primer año del niño, donde describe el hospitalismo de muchos bebés a falta del alimento emocional brindado por los padres. Sin dudas, los bebés se alimentaban bien y eran bien cuidados desde lo físico, pero faltaba el alimento emocional. Sería un caso de maltrato emocional por omisión de función paterna y materna merced al abandonismo de los mismos. Muchas veces ellos mismos fueron poco queridos y reproducen el abandonismo emocional en sus hijos. El resultado de padres abandonistas son los abandónicos, germengex, con dificultades marcadas para amar y cumplir sus funciones en forma equilibrada. La criminalización de la infancia. En el contexto de la desigualdad social, donde las clases sociales hacen proteccionismos, persisten e insisten en ser explotador, sometido, conato spinosiana, los niños terminan siendo víctimas de los prejuicios de clases. Para la clase media acomodada y que vive en ambientes plenos de comodidad, sus hijos son de un valor diferente que el niño pobre. Son niños del establishment, de una cultura, carácter, ser, ideal, disciplina, etc., superior a la que manifiestan los sucios e indisciplinados niños pobres. Es decir, la clase media proyecta su basura sobre los niños pobres para mantener la ilusión de la raza superior. Es por ello que necesitan que el niño pobre contenga o sea depositario de los males que la supuesta clase superior proyecta, males emocionales, intelectuales y sociales. Como males emocionales, tenemos que un niño pobre es un loco, desquiciado y problemático, cuando no un retrasado mental en la escuela. Es porque comió menos y creció con déficit vitamínico, como dice el neurólogo, y como prueba de la superioridad intelectual y emocional de los niños que se han alimentado con susis. Como ejemplo de males intelectuales tenemos al retrasado mental con problema de dislexia, discalculia, disgrafía y esquizofrenia, entre otros, porque no solo es un deficitario mental y suma sus males emocionales. A contrario de este retrasado y loco, el niño de clase media y alta va con sacos y corbatas, baja de la limusina y es asistido por las monjas y profesores que lo tratan en forma increíblemente bien, hasta contactos, a contrario del loco de los barrios pobres. Como ejemplo de mal para la sociedad, del niño como mal para la clase media y alta, tenemos a los niños de la calle que son ya potenciales delincuentes y muchos no les permiten la limpieza de sus parabrisas por miedo a que el delincuente de 10 años les robe. Así,
Junto a periodistas que ya han olvidado a su padre el diariero o cartonero, criminalizan a estos niños proponiendo junto a la bella dama de departamento, ahora periodista casta y pura, la idea de bajar la edad de imputabilidad a esos delincuentes que deberían estar presos y engrillados hasta el cogote. Tal el raciocinio y cosmovisión del establishment respecto del niño pobre. Cuando uno intenta decirles que la demonización y criminalización de la infancia se corresponde con criterios que discriminan, con conceptos estigmatizantes, y que la solución depende de que hagamos políticas positivas para los niños, para prevenir sus incursiones en lo social como el andar pidiendo migajas a seres que los desprecian, como la clase media y los ricos, cuyos antecesores alemanes, italianos, españoles, etc., comían cebollas con pan cuando recién desembarcaron en este bello país. Recuerdo un caso donde la profesora se quejaba con notas de un alumno que fumaba, que vendía cosas en la escuela, etc., y que, según ella, debía ser expulsado y denunciado a la policía por sus actividades delictivas. No escuchó los comentarios sobre derechos del niño, la necesidad de no estigmatizar, de dar oportunidades, de crear condiciones y orientarlo hacia un proyecto mejor, etc., y se fue enojada a reportar a la señora inspectora. Pasó un tiempo y la jefa de preceptores reportó que el hijo de la profesora en cuestión fue encontrado fumando hierbas en el baño de varones. Se le informó y la cosa fue una sorpresa para nuestra profesora. Al otro día elevó notas quejándose del por qué no se habían arbitrado los recursos para tratar y orientar a su hijo con psicólogos, gabinete psicopedagógico, proyectos de prevención, etc. La pedagogía bárbara. Podemos llamar barbarización a la ubicación de lo malo en los niños pobres. Como en su momento, los romanos se creían el ser supremo, la raza perfecta, la civilización, y lo retrógrado, eran los salvajes, los bárbaros que, paradójicamente eran todos gringos de ojos celeste, siendo el César, por ejemplo, petizo y feo. Pero no consiste en una simple demonización o adjudicación de lo malo sobre el otro cultural como en la antigüedad, sino además, el aumento de lo malo y el peligro en los bárbaros, que así, son producidos por el proceso de demonización y barbarización vía proyección psicológica. En este proceso ubicamos en los demás lo que somos en verdad, la parte negativa, lo malo que somos, etc., y por un proceso de negación, solo vemos la paja en el ojo ajeno. Así sucede con los niños también. Proyectamos nuestra ignorancia, nuestras insuficiencias, nuestras torpezas e idioteces y eso nos libra de lo malo. Pero el demonio que creamos como bárbaro asume o no lo que le adjudicamos. Cuando uno es adulto antepone el pensamiento crítico a los rótulos y a la barbarización o primitivización, y así podemos relativizar tales procesos negativos. Pero el niño no, porque no posee un pensamiento crítico lo suficiente como para relativizar la barbarización y suele asumir los roles negativos que se les adjudica. Los chicos suelen asumir conceptos vertidos por sus adultos como la inmadurez, la impulsividad, el no saber, la torpeza, la agresividad, etc. Es así que tenemos otro nombre para el maltrato psicológico de los niños. Se lo suele ubicar del lado del no socializado cuando al llegar a la escuela ya ha conocido media sociedad o que no posee autocontrol, etc. En términos pedagógicos, en las escuelas se manejan conceptos sobre el niño y que no siempre le reconoce saber, capacidad, ideales, poder electivo ni inteligencia. Por el contrario, se presupone que no sabe y se le transmiten contenidos sin vincular tales con el modelo de mundo del niño, con las ideas que ya trae, con el universo simbólico infantil, etc., y así el adulto encuentra lo que proyecta. Abuelos golpeadores, la infancia de Gorky. Cuando la madre vuelve a hacer pareja y deja a Máximo Gorky, Máximo Amargo, en ruso con su abuelo, se armó un momento crucial en la mirada de ambos, abuelo y nieto. El abuelo miró fijamente a su nieto y este comprendió la intención del mismo. Efectivamente, la mirada del abuelo significó un «ahora me las vas a pagar todas juntas». Y fue así, el abuelo fajaba a su nieto y por lo mismo, este ganó las calles. En esas peripecias conoció a un anarquista inquilino que leía y leía. Le enseñó a leer y a escribir y un día, cuando ya se iba, le dijo, «debes tomar lo que es tuyo». Y Gorky valoró aquel consejo porque, ya grande, enseñó al sometido pueblo ruso a tomar lo que era suyo, a tomar el poder. Por eso Lenin solía tener dos cuadros en su despacho, uno el de Marx y otro el de Gorky. Pero quiero sentar una hipótesis sobre tales casos. Creo que, lo que los abuelos castigan en tales nietos surgidos del desamor, dados en crianzas, y al que castigan en nombre del buen comportamiento, es al otro linaje, al linaje del padre del niño. O en su defecto, el linaje materno. Es decir, lo diferente que los abuelos juzgan como inconductas, como lo feo y malo, como enfermo, incluso, es lo que pertenece al otro linaje, con su idioma peculiar, con sus diferencias. Y el castigo tiene por meta el imponer la cultura del propio linaje. Como en el síndrome de alienación parental, donde asistimos a una guerra de linajes y donde el linaje materno excluye a la línea paterna demonizando y criminalizando sus diferencias. Claro es que el pobre niño se encuentra en la situación de la pelota de ping-pong, donde recibe raquetazos sin saber de las razones. Filicidios programados. Por milenios, la generación adulta mandó a los jóvenes a la guerra justificando desde diferentes discursos.
Sobre todo, lo que tales bondadosos adultos valoraban era que quienes sangraban en los campos de batalla sean los jóvenes y nunca ellos. De modo que, el uso instrumental de la juventud sirvió a los intereses de sectores dominantes utilizando a los niños y jóvenes como balas de cañones. Por otro, todos sabemos que en Esparta, los niños con discapacidades eran lanzados desde un monte porque no eran útiles a la maquinaria guerrera de los adultos. Sumado, por muchas centurias de la historia, los niños eran asesinados por sus propios padres solo porque son sus padres, así como abandonados o vendidos a caprichos de aquellos. Es decir, el filicidio fue común y parte de las costumbres familiares en la historia. Precisamente, el filicidio consiste en que un adulto mata a su hijo o lo manda a morir como en la guerra, cuando no a través de negligencias o descuidos. Cuando un adulto no cuida lo suficiente a su hijo y lo deja librado al azar de las circunstancias, sabemos que ocurren accidentes, rotura de huesos, ahogamientos, atropellamientos, etc. Como categoría, el filicidio obedece a varias razones pero todas confluyen en que se originan en el programa de vida de los padres. Son los responsables primordiales y cuando se omite el cuidado de los niños, es posible esperar cualquier cosa. A veces nos enteramos en el noticiero de adultos que matan a golpe a sus hijos y hasta previa tortura, o de negligencias criminales como aquella madre que va al baile y los chicos mueren en un incendio. Son equivalentes a filicidios aunque a través de formas indirectas. Lo que podemos denominar filicidios programados consisten en intenciones inconscientes de los padres para que el niño culmine muerto, ahogado, accidentado, fallecimiento por enfermedades que se pudo evitar y que, vía negligencia, llevó al desenlace fatal, ahogamientos, etc. Como toda intención inconsciente, halla sus premisas en legados familiares, de linajes, en consonancia con lo que llamo programa genealógico. Este programa se nutre de transmisiones transgeneracionales de males de archivos como los citados y que llevan al sujeto a su sufrimiento inesperado. Como plano, dimensión o contenidos heredados, herencia psicológica, consisten en modelos negativos que los niños han registrados como partes de su ser, de su destino. En un caso de niño ilegítimo, la madre nunca toleró al niño. La política de trato fue fría y plena de castigos. Gracias a la intervención paterna podemos decir que el niño se salvó y el deseo negativizante de la madre perdió eficacia. Pero nunca cedió en su deseo y el odio al niño duró mucho tiempo. El niño era de otra madre, de cuando ella se separó de su concubino para luego volver a juntarse aunque él venía con un regalo bajo el brazo, el hijo que le cedió la otra mujer. De modo que, en estas reyertas de linajes, se suelen sumar cuestiones como esta, complicando el panorama para el niño. En otro caso, un accidente en oportunidad en que el padre cruzaba la calle para comprar algo y el hijo lo siguió, lo que terminó mal. La madrastra adujo que todo estaba bien pero que por la inquietud, el niño cruzó la calle y perdió la vida. Violencia asesina contra el feto o aborto. Cualquier forma de acción que lleve a la muerte implica tendencias asesinas. Una forma de violencia negativizante que busca la extinción de la vida de otro, sea una persona hecha y derecha o en proceso de formación como un feto. Pero lejos de lo que se cree, el feto posee vida psíquica, un psiquismo fetal, Arnaldo Raskowski, y debemos pensar al respecto. ¿Por qué considerar el aborto como una acción asesina? Por lo que afirmamos del feto, posee vida psíquica y como no podemos dialogar con el mismo, podemos suponer que posee formas de sensibilidad, vida emocional elemental primitivas, elementales pero registros y memorias de alguna forma. En el aborto, se atenta contra el feto que termina en la muerte. Algo que tenía vida ahora ya no lo tiene y sabemos que la misma vida es un valor primordial. La determinación proviene del interior de la madre, de su memoria olvidada, de su linaje, de su madre que, un buen día, le relata de sus peripecias de adolescente, cuando quedó embarazada y debió abortar. Un pequeño incidente de la historia materna que ella relata sin sospechar que relata algo que será destino en la hija. Para la misma, la gesta no significa sino algo de la historia materna pero ignora que constituye una marca del ser, un símbolo de la historia materna que ella misma experimentará de no mediar otras influencias. Es así que muchas hijas siguen la senda materna, terminando en un aborto. Ningún método anticonceptivo podrá impedir que la misma culmine en aborto porque las causas emergen de un sector de su programa de vida que ella ignora. De modo que, vía olvido, o a través del equívoco, logrará lo que inconscientemente ya estaba programado para ser. Por otro, debemos aceptar los abortos legales y médicos merced a que implican peligros para la madre o sucedieron por violación o abusos. En tales casos, el tema se justifica. Pero si pensamos que una mujer posee su ciclo cada 28 días, 5 días de ciclo, luego del cual, comienza a madurar un óvulo y cae en las trompas de falopio hacia el día 11, entonces, sabemos que el óvulo vive unas 4 o 5 días, por lo que, son esos días donde se debe cuidar para no obtener un embarazo no deseado y un aborto. Es decir, son aproximadamente 26 días de sexos plenos y donde sabemos se usan los métodos anticonceptivos. Pero más a nuestro favor es que, en esos 5 días, se pueden utilizar sexos alternativos como el sexo oral y anal, etc., por lo que, no existen esos 5 días de peligros. Incluso, si hubo un día en que ocurrió la fecundación por ciclos irregulares, tenemos la píldora del día después.
De modo que, no hay razón para matar fetos, correr el peligro de morir desangrada o quedar estéril. El síndrome de las lauchas. O sacrificar un hijo en bien de los demás. Observé una vez a una familia de lauchitas en acción. Como estaba el gato, se cuidaban del mismo. Pero como debían comer, solían enviar a un integrante de la familia como explorador para disipar dudas. Es decir, un integrante que corría riesgos en pos de la familia. Y sucedió una vez que el gato lo atrapó. De nuevo el mismo proceso, otra lauchita y a continuar la tradición familiar. De la misma manera, el sacrificio del hijo suele ser común en familias pobres, en familias marginalizadas, donde el comer dependía de si uno de los hijos trajese algo para comer. De modo que, sacrificar a uno de los hijos mandándolo a robar, con riesgos verdaderos, como el terminar en la cárcel, era parte de la estrategia de supervivencia de tales familias. Límites o maltratos. Suele ser común en ambientes educativos y familiares el hablar de límites. Se lo considera parte de la educación y median grados en cuanto a las medidas y castigos que se aplican para su logro. Un padre punitivo utiliza métodos corporales, castigos físicos, que hoy día tienen mala prensa desde los derechos del niño. Por su parte, un padre democrático utilizará métodos democráticos, alejados de castigos corporales pero que igualmente implican privaciones, como el quite de juegos, señal de internet, el celular u otros objetos y actividades valorados por los niños. Finalmente, el padre anárquico es el que deja ser casi libremente, librando al niño a sus caprichos, hasta el peligro de un descuido negligente. Esta visión tripartita suele ser común hoy día pero hay más. Lo que llamamos límites es diferente si lo miramos desde la óptica de los linajes en juegos. Para la madre y su lengua familiar, tanto un niño como su crianza así como la vida y los límites, difieren del padre. Pero no solo diferencias porque además la lucha por instalar el propio modelo de crianza, con sus métodos de castigos, más o menos violentos, más o menos democráticos. Por su parte, el padre hace lo propio, en una puja por educar donde ambos buscan hacer de sus hijos lo que sus padres hicieron de ellos en materia de límites. Pero cabe recordar que hay modelos hegemónicos en materia de pareja, amor y crianzas, por lo que, si el padre aparece como quien domina el campo familiar, la madre operará desde el nivel implícito, con métodos de persuasión pero no menos eficaz que los métodos del padre. Incluso, las escansiones, como salidas del padre al trabajo, sirven a los fines de instalar las propias ideas, los propios procedimientos de imponer límites. Lo que menos se realiza es que el niño pueda deconstruir sus inconductas y pueda llegar a la toma de conciencia de sus transgresiones, como forma de construir normas familiares y sociales. No se consulta la visión del niño ni sus criterios y cada padre busca imponerse en sus criterios. Eso ya constituye una forma de imposición y lo que nos hace falta es que compartamos al niño en los acuerdos sobre castigos, límites, transgresiones, normas, valores, etc., para hacer honor a su singularidad como sujeto. Inducción de accidentes en jóvenes por psicología inversa. Cuando un adulto hipercontrolador y posesivo intenta orientar a su hijo adolescente, suele incurrir en errores garrafales merced al estilo comunicativo muy conocido que es el doble mensaje. Desde el campo de la teoría de la comunicación humana, desarrollado por Paul Václavic, consiste en que en un nivel consciente, un padre puede advertir, aconsejar, solicitar, negar, ordenar, etc., que su hijo maneje la moto en forma controlada. Pero en el nivel implícito, a través del tono verbal, gestos, actitudes, etc., el verdadero mensaje anda, date un porrazo. Digamos, lo que se juega es el deseo adulto de control del adolescente, pero con lo que se encuentra es con el oposicionismo clásico del mismo, lo que desemboca en que el joven sale y se da el porrazo. A nivel explícito la idea es que la moto es un peligro, que lo es, y que lo más conveniente para nuestro joven es que maneje con cuidado, pero a nivel subliminal la idea es, bien, si no respetas mi deseo, como padre y dueño del poder, ve y date un porrazo para aprender. Claro es que muchas ideas no son conscientes y algunos padres se frustran y se enojan cuando sus hijos no hacen caso. De modo que, muy fácilmente el vínculo se vuelve manipulativo y el recurso para transmitir la propia idea ya negativa es el famoso doble mensaje. ¿Cuáles son las posibilidades del joven para reaccionar ante semejante mensaje contradictorio? Sabemos que el doble mensaje inhibe, trastorna, provoca confusión, y que, sin embargo, el joven tiene varias opciones de respuestas: a. Reaccionar en forma positiva a las órdenes y sugerencias del padre; b. Reaccionar en forma negativa y anteponer un no, que es lo que hace para ser fiel a su deseo aunque en otro plano, en su mente inconsciente, y c. Indeterminar el mensaje como cuando el joven se justifica, explica, indica las ventajas de andar en moto, etc. Lo claro de todo esto es que el joven se sale con la suya pero también el adulto porque quien induce, en un plano subliminal el peligro es él. De modo que, a veces no tratamos a nuestros niños en forma correcta porque nos comunicamos en doble mensaje, en doble vínculo y provocamos lo que tememos sin darnos cuentas. Este modelo de comunicación implica muchas situaciones más como el no tomar alcohol, volver temprano, etc., y los jóvenes hacen lo contrario.
En cierta manera, la forma correcta de dar un mensaje al joven es preguntar sobre los peligros, valorar sus afirmaciones, y evitar el «no hagas esto o lo otro». Escenas de violencias ante los niños. Los niños reciben modelos violentos a partir de su familia, y gracias a tales modelos negativos, se transforman a su vez ellos mismos en violentos, sea en sus juegos con sus hermanos o en el futuro, cuando pongan en acción los modelos de amores violentos. Tales modelos violentos pueden ser considerados violencias hacia los niños porque se incurre en daño psíquico y se daña su proyecto de vida. Tales modelos, contaminantes, constituyen verdaderos males de archivos, o modelos negativos que no solo hacen sufrir a los niños al asistir a escenas de violencias familiares y de parejas, sino además los tornan igualmente violento. Los experimentos psicológicos sobre aprendizaje de la violencia tanto como de su transmisión y padecimientos, demuestran que el niño sufre y llora cuando observa a sus padres violentarse. Tal trauma perdura mucho tiempo y los mismos lo intentan elaborar a través de sus juegos donde vuelven a purgar y a descargar el dolor y la angustia experimentada ante las escenas de violencias. No está de más afirmar que queda un trauma, como secuela, lo que le llevará a que el niño sea violento, tal y como lo eran sus agresores. Los niños huérfanos como chivos expiatorios. Cuando un niño es dado en crianza o es un niño ilegítimo, de reservas de uno de los padres o de ambos respecto de su legitimidad, de seguro la pasará mal. Sufrirá la indiferencia y la frialdad del padre que lo odia y rechaza y sufrirá sus castigos teñidos de pseudo-amor. Será el cabeza de turcos del grupo y recibirá hostigamientos, acosos, reproches y castigos a predominios en detrimento de afectos. Será el chivo expiatorio, porque sobre él lloverán los sinsabores de sus tíos, primos, madrastra o abuelos. Será el centro de los castigos y la indiferencia de los amores. Será el mal en miniatura y las razones se ubican en cuestiones de linajes, su pecado, el no haber pertenecido a una familia donde sus padres se amaban. Ya fue abandonado o dado en crianza, y eso es ya un maltrato radical por omisión de función paterna y materna. Es ya una maldición, un destino singular. Su venida al mundo no fue bendecida y la desgracia familiar lo condujo al lugar de los excluidos, los proscriptos, parias sin familias. Y pagará el odio y sinsabor de sus cuidadores. Tales, demostrarán tal vez de su bondad y humanidad pero también su saña cuando el niño no se adapta a sus órdenes y expectativas. Pero son mandatos y órdenes de difícil cumplimiento porque fueron enunciados en un tono de voz condenatorio, humillante, que rebaja al niño a la condición de cosa, de esclavo, de ser despreciable y pasible de ser demonizado. Sí, los huérfanos siguen tal destino porque no tienen un padre que los defienda. Tal vez un hermano mayor para luchar juntos contra la exclusión, la demonización y el desprecio pero también serán condenados los dos. La condena de ser chico malo, con inconductas, y por lo mismo, en vías de ser segregados, excluidos porque ya no respetan a nadie. Tal vez una abuela se apiade de su alma y lo ampare un tiempo pero no mucho tiempo. El camino del bastardo es la perdición, es la demonización y los rótulos que nada hablan de lo que se está gestando, la misma locura, la misma condena social, un futuro psicópata y un criminal. A contrario de los hijos legítimos, donde sus padres se enorgullecen de sus dotes intelectuales y artísticas, emocionales y sociales. Ángeles y demonios, crímenes y castigos, pero condenas sin juicio previo. Es que un bastardo es un ser con problemas mentales, emocionales, no se controla, roba, no hace caso, vive en la calle y es además, mal ejemplo para los buenos hijos. Pero las cosas empeoran para el niño si consideramos la guerra de linajes donde nadie cede un ápice, tanto hombres como mujeres luchan por ser legítimos, por ser reconocido en su programa para ser, en su proyecto vital, por lo que, cuando esto no es posible en su totalidad o los combates son muy intensos, el niño paga las consecuencias. Sobre él lloverán los reproches dirigidos al otro partener, aunque en forma disfrazada y simbólica. Lo que se puede lograr con el otro partener, el niño deberá obedecer, so pena de castigos más o menos intensos, psicológicas o corporales. Si el niño no es de él como el caso de un padrastro, el niño padecerá el odio en proporción al que el padrastro siente respecto de su ex rival. Será frío y normativo y nada emocional. Lo mismo para la madrastra malvada. Si él la engaña y ella sospecha o posee indicios del pecado, el niño pagará las consecuencias porque es una versión, copia o similitud del padre. Si él la aplasta en su programa de amor, de pareja, en su sueño de mujer colmada y feliz con un hombre que sigue sus caprichos, el niño pagará las consecuencias. Pero, lloverán también las justificaciones respecto de lo malo que se porta el niño y que no hace caso. Pero mejor aún, los niños huérfanos e ilegítimos sufrirán la violencia pasiva de uno o ambos padres, negligencias que lo llevan al ahogamiento, accidentes, quemaduras, enfermedades evitables, etc. Las posibilidades son muchas pero no cabe duda de que los niños que no poseen un padre y una madre que los cuide, sufren la violencia de quienes se dicen, parientes, a veces muy cercanos. Niños exiliados, niños de la calle. Hay muchas formas de ser niño de la calle. Algunos son enviados por sus padres para cartonear, pedir dinero, lavar parabrisas, mendigar en carnicerías y bares, hurgar en los tachos de basuras, así como para robar en sus diversas formas.
Otros incursionan en el campo de la droga, vendiendo o drogándose. Unos pocos trabajan vendiendo en la calle y otros cortan pasto cuando su economía le permite comprar la máquina. Pero todos están y son estigmatizados como delincuentes, potenciales ladrones, hasta violadores. Fueron demonizados con el paso del tiempo por los medios tremendistas y faltos de éticas, porque no todos los chicos de la calle son ladrones ni delincuentes. Las fuerzas tienen excusas para detener a tales niños y terminan en la connivencia, pagando su impuesto correspondiente. Los tratas los utilizan para el trabajo esclavo de menores y para la prostitución infantil y mandan a sus hijos a lujosas escuelas para finalmente ir a rezar el domingo en la iglesia. Todo es un negocio y los niños son los medios en muchos casos. Es la explotación del niño, sea desde la familia merced a la pobreza o desde instituciones y uniformados corruptos que aprovechan la ocasión. Los pedófilos también y mejor aun cuando son algunos padres quienes ofrecen a sus hijas púberes o niños para los pedófilos o el exhibicionismo en las redes que cobran por cajero. Son los niños exiliados de la infancia, excluidos, en el nombre de la pobreza, la explotación del menor, sin que el Estado realice formas consecuentes de asistencia a las familias y la inserción del menor en la vía escolar y social. Más bien, la indiferencia, con pseudo-asistencias que solo refuerzan la marginalidad del niño a falta de mapas adecuados del niño y su vida, su familia, la cosmovisión de los adultos que lo llevaron a la exclusión. En otros casos, el niño huye a la calle porque los castigos han sido tantas que ya no cree que su familia sea un lugar para vivir. Y eso, en un niño, cuando los niños poseen infinitos deseos de jugar, de ser amados, de hacer cosas, de dibujar y ser abrazados por sus padres. Para nada, y el padre se hartó del niño y ni siquiera hay comida suficiente. De modo que, expulsar al niño es un alivio para la economía destruida de tales familias pobres de las villas y barrios pobres. Al niño se le arma una causa familiar y el proceso es doloroso, se porta mal, no hace caso, cobra, lo castigan pero no consiste en un castigo común sino en un castigo expulsivo, para que se vaya lejos como aquel día en que el abuelo echó a su padre a la calle o el abuelo materno. No es algo totalmente nuevo y posee determinaciones genealógicas. Hasta es parte de la cultura familiar que uno de los hijos o varios sean echados a la calle. Y allí es pasto fresco para delincuentes, traficantes, tratas, corruptos, pedófilos y el peligro de las drogas y riesgos de toda clase. Lo triste es que hay casos de niñas excluidas y que viven en lugares como casas abandonadas, debajo de un puente, etc., haciendo ranchadas y sobreviviendo en el exilio. Los problemas psicológicos generan maltratos. Aún convivimos con la demonología de los rótulos o etiquetas donde se tipifican conductas y anormalidades, la salud mental o la enfermedad mental, considerando que un sujeto es su marca o su rótulo. Un error de apreciación garrafal donde la argucia epistémica es que se toman cualidades descriptivas para armar tales rótulos y luego se lo cosifica como enfermedad mental y se cierra el orden causal de las enfermedades mentales. Es decir, como en la tribu, el primitivo creía que la palabra es la cosa y que la palabra portaba su alma, su ser, su historia. Es el pensamiento mágico, animista, donde proyectamos cualidades anormales o enfermos sobre una palabra para luego clasificar a los niños con tales términos. Cuando se confunden el símbolo con lo simbolizado, como en el pensamiento mágico, sucede que las palabras empiezan a ser entelequias con vida propia, olvidándose, por ejemplo, la historia del sujeto, los linajes, su rango de programa para ser, y nunca algo ya hecho y derecho. Existe la enfermedad mental. Podemos considerarlos en su faz descriptiva y nunca como cosas, como entelequias autónomas que determinan la vida de un sujeto. La vida es más que un rótulo y sus descriptivas y cuando decimos de alguien que es trastornado, psicópata, esquizofrénica, etc., aludimos a cualidades pero nunca a propiedades sustanciales determinantes. De modo que, podemos considerar que existen padres con ciertas cualidades negativas para sus hijos. Tanto en el sentido en que un sujeto con conflictos actúa frustrado, resentido, agresivo y ello por ejemplo un padre paranoico, cuya cualidad central es que es perseguido. Pero resulta que las persecuciones ya comenzaron en su infancia, lo que dejó la impronta del ser perseguido, lo que a su vez moviliza ante sus hijos, transmitiendo además tales persecuciones. Es decir, un padre problemático transmite y se transmite en su problemática, forjando un hijo problemático. Claro es que esto no resulta mecánico y median otras influencias como los modelos maternos, por lo que, a futuro, todo puede ser diferente. Un padre, sádico, se caracteriza por castigos punitivos y no da treguas al pobre niño como así una madre esquizofrénica, cuyas intervenciones se salen del curso normal de las pautas sociales para incursionar en medidas peligrosas para el niño y en daños corporales reales. Asimismo desde lo psicológico, dañando la integridad del niño. De modo que, todo trastorno psicológico, merced a causas del programa de vida, que se forjó el sujeto así como por influencias circunstanciales, originan efectos o consecuencias en los niños en el sentido del maltrato y sufrimiento. También, tales padres se transmiten transmitiendo un modelo punitivo de educación que los hijos modificarán o repetirán de generación en generación. Un Pigmalión impositivo.
Juan Procusto, Pigmalión en su rol de padre busca saciar su deseo voraz de imponerse al niño inculcándole su modelo de mundo desconsiderando las del niño. Es una verdadera imposición simbólica de un modelo, estilo, punto de vista, y programa de vida, donde el niño tiene poco para elegir. Pigmalión y su deseo de imponerse aparecen en todo adulto, como en la leyenda de Pigmalión, donde el sujeto esculpe a su amada como una estatua, quedando la diosa del amor deslumbrada, para, finalmente darle vida y Pigmalión fue muy feliz. Sin embargo, todos operamos como Pigmalión y como el monstruo Procusto, buscamos imponer nuestro modelo de mundo, nuestro modelo adulto de mundo que consideramos legítimo y aceptado por todos, como el cura, por el maestro, por el abuelo, por el político y el pordiosero, etc., de modo que, el niño debe obedecer a quienes, definen, la realidad más radical. Pero es una versión adulta de la realidad y se violenta la versión del niño, sin que se pueda acordar una zona intermedia entre lo que los adultos consideramos y lo que el niño busca. Claro es que muchos acuden al nivel de madurez, a que el niño aún no ha crecido, y muchas ideas más sobre el imperialismo adulto y con eso se justifican las imposiciones. En la familia, asistimos a dos Pigmaliones, la madre y el padre. Hasta los abuelos y bisabuelos que matizan las transmisiones desde sus propios puntos de vista. De modo que, el niño es bombardeado por varios puntos de vista y elige en el concierto de propuestas. Claro es que, en el caso del padre, se considera el modelo ejemplar, monolítica, única, para el niño y así opera. Nadie debe meterse en la educación de su niño y si los abuelos interfieren, reciben el correspondiente freno a sus incursiones para colonizar al niño. Lo mismo la madre y sus correspondientes padres. De modo que, dos linajes y varias generaciones en pugnas para imponer al niño sus propios modelos de vidas. Ninguno se pregunta sobre las necesidades de los niños y consideran que sus propias ideas y ejemplos son axiomas de vidas. De ahí las transmisiones de modelos, en muchos casos, nocivos, y para el niño, la condena. Es el caso del tabaquismo, las adicciones, fracasos laborales, divorcios, etc. La pobreza emocional genera maltrato infantil. Ser pobre desde lo emocional implica ejemplos pobres para nuestros niños. Es carencia de capital emocional. Ser pobre desde lo emocional podría ser considerado como la menor valoración de la vida emocional, los cuidados, las ternuras, el clima familiar, la comunicación con los hijos, los consejos, caminar juntos, participar con ellos en sus actividades escolares y juegos, etc. La transmisión de la vida emocional es mayor en los padres que fueron amados y deseados, valorados como niños, asistidos y orientados en forma adecuada que aquellos padres poco emocionales, con un capital emocional menor. Quien recibió un capital emocional lo suficientemente bueno, será también emocional con sus hijos. Si un padre recibe desamores como el caso de los padres punitivos, no podrá sino ser de la misma manera con sus hijos. Hacemos desde lo emocional lo que hicieron de nosotros nuestros padres. Invertimos la educación emocional y ahora somos nosotros quienes modelamos desde lo emocional a nuestros hijos. Un padre democrático forjará hijos democráticos así como un padre anárquico un hijo desordenado. Es la lógica de la vida emocional. Podemos afirmar también que el capital humano se vincula con el capital emocional en el sentido en que ser es, ser, y no, tener. Muchos consideran como éxito los logros materiales cuando lo crucial son los logros emocionales, familiares, un hijo, lo que uno invierte en tales hijos. La misión de cada sujeto es transmitirse en la nueva generación proveyendo de todo el bagaje cultural, psicológico y social para la nueva generación. Es el sentido de la vida considerado desde el eje de las transmisiones. Pero aún, desde el eje de la propia misión como sujeto, no solo importa los logros personales porque tal misión se vincula también con los hijos. Pero, lo inverso de lo que venimos tematizando ocurre, es decir, cuando hay pobreza emocional, déficit de capital emocional y humano, cuando solo importan las cosas, los logros materiales, la carrera, lo social, en detrimento de lo familiar, entonces, tenemos un sujeto frustrado, que lucha, que abandona a sus hijos a la niñera, perdiéndose todo lo bueno que genera el cuidado y la crianza de los niños. Se pierden lo mejor en pro de ilusiones del poder, de lugares a donde lucha por llegar y luego se enferman por sostener. Fueron engullidos por la maquinaria social, el mercado laboral, la carrera y cuando despiertan, son ya viejos. Y los niños reprocharán los descuidos, los abandonos, los momentos que compartieron con la niñera pero no con los padres. Los modelos adictivos destruyen el proyecto de vida del niño. Vamos a considerar no tanto la droga en sí como el papel del mismo en la relación entre el adulto y el niño. El niño no elabora sustancias que producen efectos alucinógenos en su mente. Más bien lo hace el adulto y en esto, debemos concordar en que tal sustancia genera efectos nocivos tanto en lo físico como en lo psicológico y sobre el proyecto de vida del niño. El daño corporal está muy comprobado por la medicina así como el daño psíquico. Pero sobre todo, el daño es a nivel del proyecto de vida que queda comprometido y en peligro de la marginalización, la cárcel. De modo que, maltratamos y destruimos el proyecto de vida de un niño al proveerle de drogas y modelos adictos. Sabemos que los proveedores no son sino una minoría marginal, pero pertenecen a la generación adulta y por lo mismo, artífice del maltrato a la vida de un niño.
Se lo condena a depender de una sustancia, a entregar su plan de vida a la vida marginal, lo que, tarde o temprano y por efecto boomerang, reciben su castigo correspondiente. En una sociedad donde los adultos proveen de sustancias negativas, es claro que los niños y jóvenes padecerán las consecuencias, no solo al consumir y caer en la dependencia física y psicológica, sino al caer en el sendero de la marginalidad para poder financiar la adicción. Por otro, para que un niño o joven necesite de una sustancia para sobrellevar sus angustias y soledades, sus penas e incomprensiones, necesitará de adultos que no cumplen bien sus respectivas funciones, función paterna y materna. Es decir, no caen en las adicciones todos los niños sino aquellos cuyas subjetividades son deficitarias en el autocontrol, en el sentido de la propia vida, en proyectos positivos, en oportunidades y vida emocional sólida en el sentido de padres que se comunicación con sus hijos. Cuando esto no ocurre, el grupo de pares ofrece cigarrillos, bebidas y drogas y si el joven y niño no consiente a su grupo de par, asistimos a presiones de grupos, del tipo, o te adaptas o te vas. Es decir, la famosa presión hacia la conformidad, donde el chico elige ser como sus pares ante la horrenda idea de volver a una casa donde la soledad y la angustia lo invaden. Entonces, maltratamos y condenamos a nuestros niños al ofrecerle productos nocivos para su cuerpo, para su vida psíquica y para su proyecto de vida. Esto se logra cuando la función de la familia como estructurante de la subjetividad falla. El niño y el joven no lograron controlar sus impulsos, sus deseos y formas de goces y a falta de límites éticos lo suficiente, caen en manos de sus grupos de pares y traficantes para luego terminar en la marginalidad. El síndrome del niño vapuleado. El niño lloraba temblando y pidiendo por su madre para que lo salve de la paliza que se avecinaba. Los primos y vecinos miraban sin intervenir, aunque los primitos se divertían del triste espectáculo. Todos sabían que aquel niño iba a cobrar, y el pedir por su madre enfurecía aún más a su abuela. ¿Qué pecado había cometido aquel niño? Como su hora de almuerzo era a la tarde merced a que la abuela trabajaba, no tuvo mejor idea que ir a pedir comida a un vecino. La abuela se enojó mal y aquel niño debía pagar por sus pecados. Debía pagar por la vergüenza que hizo pasar a la familia o mejor, su media familia porque del padre, nadie sabía nada. Es más, se le negó siempre conocer a su padre porque era un marginal, según leyenda familiar. Ya cansado de llorar, el niño sollozaba en su soledad hasta que llegó la hora del vapuleo. El espectáculo iba a comenzar y los primos y tías se acomodaron en sus respectivos lugares para observar una situación que ya no era un simple castigo a un niño transgresor sino algo más. Había cierto goce, cierta hazaña en observar la purga, el castigo, similar a las escenas que se arman cuando alguien va a ser ejecutado. Y el niño desesperado en su ser perdido además en la dispersión de su identidad nunca logrado. Era un niño que no tuvo familia, como se dice, no tuvo una madre que lo efectivizara ni un padre que le brinde esa imagen masculina estructurante. Era solo un conjunto de imágenes dispersas, un cuerpito chamuscado por la pobreza y el abandono, por las enfermedades, por la falta de deseo y amor de sus padres que lo dejaron en crianza. Pero no estaba totalmente perdido y su plan era llorar para evitar el castigo. De nada sirvió porque la abuela sabía muy bien de las mañas de este engendro. Debía cobrar la paliza que lo va a hacer más humano, mejor persona, hasta quizás, un buen hombre algún día. Como todo condenado, el niño recordó la vez que la abuela lo llevó a la comisaría para que confesara que sacó plata de sus ganancias, que eran de la abuela y no suya y que, habérselo quedado fue algo terrible. Recordó eso y más aún, incluso cuando le dijo, ándate, acá no te quiero. De modo que, huir tampoco era buena idea porque, cuando lo intentó una vez junto a su otro hermano, la escoba surcó el aire dando vuelta y dio contra la cabeza del niño, lo volteó en seco y salió sangre. Sangre, decían sus primos y las tías se inquietaron pero no se jugaron por él. Era un mal ejemplo para sus propios hijos y si alguien no lo castigaba, sería el mal de toda la familia. Una familia donde los hombres tenían mala prensa. El abuelo golpeaba a la abuela y era mujeriego y borracho y encerraba a la abuela en la pieza y le pegaba. Si las hijas no intervenían, la cosa podía pasar a mayor. De modo que, era común en la familia que se encierre a alguien para golpearlo. Y aquel niño solitario, sin edad precisa, sin ningún cumpleaños que recuerde, sin el padre que un día le preguntaron si tenía, vio la señal para meterse en la pieza y permanecer allí arrodillado sobre maíz o piedras un largo rato. Luego venía la abuela y era el momento de olvidarse de sí. El niño recordaba que aparecía una serie de personas que lo miraban y que eran de otros lados, tenían ojos saltones y reían. Era eso o sentir los latigazos del arreador. Y la abuela pronunciaba sus célebres frases, me la vas a pagar todas juntas, yo que siempre fui buena, trabajé para vos, y me salís con esto. Eran frases más para el abuelo, pero se lo decía al niño. Extraña situación que provocaba la risa de los primos y tías que debían acercarse a la pieza a medida que los golpes seguían y seguían con furia espantosa. Si las tías no intervenían, todos imaginaban que iba a morir. Luego, las tías y la abuela se sentaban de nuevo a tomar mate y hablar de muchas cosas. Cuando el niño salía a lavarse la cara se notaban las marcas. Eran golpes bien dados, en la cara, en zonas de dolor. Y debía sentirlo porque era un niño, muy similar a su abuelo, según decían en esa familia.
En este caso podemos encontrar los elementos que incluyen lo que se conoce como síndrome del niño vapuleado o maltratado, descuido emocional, maltrato emocional, descuido físico, violencia y trastorno de personalidad de los adultos, desconsideración de las necesidades psicológicas del niño, falta de respeto a sus derechos, daño psíquico, etc. El infanticidio. La historia está repleta de casos donde la vieja generación manda al frente a los niños. Es la gerontocracia, muñido del poder del Estado, que se atribuye el derecho de mandar a la muerte a la nueva generación. No es pueril y hay intereses muy claros. Tampoco podemos decir que son adultos y viejos aislados y en contra de los niños, porque hay intereses de clases, dineros, capital. Sumado, la industria armamentista necesita de sangre joven para invertir y hacer plata con la muerte inducida de miles, de millones, como demostró la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y no ha cesado como método de lucro con la muerte de los niños y jóvenes. De modo que, el tema se naturalizó, se hizo parte de la tradición de muchas sociedades, locas, aunque no pueril, hay lucro con el infanticidio. La cobardía adulta suele acudir a racionalizaciones, a justificaciones tendenciosas de sus medidas que, en el fondo, no es sino sacar provecho de la sangre de los niños. Imbuidos de supuestos derechos, deberes militares, ideológicos, reyertas territoriales, tradicionales o religiosas, la cobardía no tiene límites, y si los niños un día invitan a tales adultos a que los acompañen a la masacre, se terminarán las guerras. Se suele utilizar el sistema educativo o los medios para justificar las guerras en nombre de la nación, el territorio, el Estado, la historia, la tradición, cuando la política es básicamente acuerdo, diálogo, etc., pero no alcanza a la locura asesina, y armar guerras es el deporte favorito de algunos imperios forjados con la muerte de los niños. El uso de los medios y las películas se orientan hacia los mismos fines infanticidas, motivar a los niños y jóvenes a morir por causas ficticias, porque el planeta es de la humanidad, así como los recursos y el derecho de vivir juntos sin que ningún niño deba morir por el capital de unos pocos. Efecto: la gallina degollada. El matrimonio Mancini-Ferraz procreó sucesivamente 4 niños. Los 4 contrajeron retraso mental a causa de la meningitis y por lo mismo, no lograron los aprendizajes que todo niño normal logra en materia de inteligencia. Solo saben imitar. Posteriormente nació la nena, que resultó sana, y los padres se centraron en el cuidado de la misma, dejando en abandono emocional a los 4 idiotas. Un día, los 4 observaron que la sirvienta degollaba una gallina para la comida. En oportunidad en que los padres salieron de paseo con su hija. Ya en el regreso, la niña se adelantó y llegó a su casa y se cruzó con sus hermanos, que no encontraron mejor idea que hacerle lo mismo que la sirvienta a la gallina. Respecto del horrendo crimen de la hermanita, se debe a que los 4 eran retrasados mentales. ¿Tendrá algo que ver un factor emocional crucial como el hecho de que los padres dejaron de dedicarse a los idiotas? ¿Es el abandono emocional la causal del crimen? Podemos considerar que la menor capacidad intelectual de los chicos no constituye una causa suficiente para que maten a la hermanita. Es un factor concomitante, porque lo crucial es que fueron menos queridos, abandonados desde lo emocional, lo que detonó el celo en tales niños. Y sabemos que el celo genera envidia y frustración, donde la falta de afecto suele aparecer en los juegos, como el juego de terror del relato. Los niños pesan muy delicadamente el afecto de los padres, y su falta detona el sentimiento de injusticia, de ser pospuesto, de no ser querido y despreciado. Eso genera hostilidad hacia el rival en la tarea infantil de compartir el amor de los padres. Sumado a la negligencia de los adultos, al descuido de dejar a los niños solos, ha llevado a hechos trágicos como muerte de niños por ahogamientos, incendios, accidentes, quemaduras, hasta la muerte de hermanitos a mano de sus hermanos. Sobre todo, el efecto gallina degollada nos indica el resultado triste de la desinteligencia de muchos padres, que no consideran a sus niños pospuestos y hacen favoritismos emocionales, detonando el complejo de Caín. El complejo de Caín. Todos conocen la historia bíblica y sabemos que alude al complejo del semejante, a la rivalidad fraterna, al odio al rival en la disputa por el amor de los padres. Pero podemos aventurar la idea de que va más allá que la simple lucha por ser querido, y abarca el ser reconocido por los padres como legítimo, como el único legítimo. Los padres no logran abstraer muchas veces este fenómeno, y los hijos se enfrascan en ser legítimo, en luchar por el amor y el reconocimiento de los padres. En esa lucha tenemos de todo, desde simples críticas hasta rechazos y peleas corporales, llevando a que los chicos se maltraten, por el descuido emocional de los hijos. Incluso la muerte, cuando el fenómeno ocurre en familias no muy integradas desde lo psicológico. Muchos pequeños sufren caídas, roturas de huesos, se queman, y hasta mueren en incendios, por ejemplo, porque los padres abandonan a sus hijos al cuidado de Caín. Sabemos que es inconsciente y que los niños no dicen, bien, mamá y papá salen a pasear y ahora X me las va a pagar todas juntas. Pero no debemos descartar que ocurra en muchos casos. De modo que, los padres están obligados a considerar el complejo de Caín, porque no es una cuestión menor. Los hijos disputan el amor de los padres y la legitimidad ante ellos. Buscan ser reconocidos y valorados por sobre todos los otros hermanos.
De modo que, otra tarea de los padres debe consistir en ser equitativos en el amor y en no hacer favoritismos que llevan a la guerra fratricida de los hermanos. Multilingüismo disciplinar de los padres. Cada padre, cada linaje, se resiste a ser colonizado por el otro linaje. Y en la educación de los hijos se juega de igual forma esta puja. No es que sea una intención consciente porque es inconsciente. En esta puja se juega el conato espinosiano donde insistimos, perseveramos en ser de acuerdo a nuestra verdad, cuyas premisas es también de linaje. Cada linaje transmite y defiende una cultura familiar, un estilo, un sistema de vida, donde el disciplinamiento de los hijos es como la parte al todo. De modo que, decir que cada padre habla un idioma singular, una lengua extraño al otro, un estilo que solo se capta con el tiempo, no es pecar. Pero son dos lenguas que no tienen intención de comunicarse, Jacques Lacan. De modo que, lo que falta son visiones de conjuntos, acuerdos, y pululan las pseudocesiones, los falsos acuerdos, manteniéndose el estilo incólume. Esto tiene su influencia sobre la educación del niño. Su disciplinamiento consiste en que sea asimilado por cada linaje que no está muy de acuerdos. Es decir, la lucha por adaptar al niño a las propias premisas provoca en el mismo desde confusiones hasta conflictos de visiones. Porque son dos visiones, dos mundos, dos maneras de disciplinar. En esta reyerta de linaje, nadie piensa en las capacidades selectivas del niño porque el imponerse al otro aparece como figura sobre un fondo familiar. Con el tiempo, y como sucede en el proceso de normalización, hay cierta confluencia de ideas sobre cómo disciplinar y así, tenemos varias posibilidades, que el padre eduque al varón y la madre a la nena. Que él sea quien castigue y la madre la que orienta y grita, etc. En las parejas más constituidas, se logran acuerdos, una zona común de ideas sobre cómo educar a los niños. Pero nunca se renuncia a que la propia visión constituya la misma verdad. El proteccionismo infantil genera maltrato. El niño se resiste a la colonización psicológica de sus padres. Aun en el caso en que adopta la perspectiva del padre o la madre, incluye su propia interpretación. Y eso es algo muy importante porque de lo contrario, el niño no sería sujeto. Sería simplemente objeto del deseo de sus padres. El único inconveniente es que los padres poseen una visión pasiva del niño en cuanto a sus pretensiones educativas. De modo que, imponer al niño un modelo de vida se les aparece como natural. Incluso, podemos encontrar niños que han quedado asimilados al modelo de vida de uno de los padres, tomando al del otro padre como secundario o complementario. Cierta vez, hablando con adolescentes de secundario, una de las alumnas manifestó que escuchaba a Palavecino y que aborrecía a los cantantes que escuchaban los demás adolescentes. Muchos se rieron, pero hay allí datos para considerar que tal alumna defiende el modelo del padre, sin haber hecho ruptura con el mismo. De modo que, podemos considerar que los otros adolescentes han hecho tal ruptura en concordancia con sus propias visiones. Pero recordemos que todo niño suele prescindir de los puntos de vista de sus padres aunque a condición de servirse de ellos. Por ello, lo que podemos encontrar son versiones similares al de los padres como en el punto de vista de la vida. Siempre hay algo perteneciente a las capacidades selectivas del niño. Su paradigma singular construido por él mismo le permite esta visión propia y eso se distorsiona en casos como la joven citada que aún no había transitado el duelo por el paradigma de sus padres. Si los niños dejasen que sus padres se impongan en forma total, padecerían una angustia y enajenación tal que serían marionetas de los mismos. Sabemos que, a pesar del conformismo a tales modelos, siempre es posible diferenciar el paradigma subjetivo singular, producto de las elecciones del niño. Padres difíciles, niños difíciles. A veces escuchamos a la gente decir que hay alumnos o niños indisciplinados. De esta manera, se carga a la cuenta del niño las causales de las inconductas. Es decir, se individualiza un proceso que es vincular y familiar. Cuando los padres son difíciles, dicen una cosa y hacen otra, los chicos perciben las transgresiones y lo incorporan a título de insignias, nutriendo su identidad. Cuando tales insignias se basan en modelos transgresores, el chico se torna transgresor. De modo que, los padres difíciles generan hijos difíciles. Entonces, el modelado de los padres respecto de sus hijos resulta muy claro. Lo que necesitamos es entrever la parte que le cabe a cada padre en este proceso de transmisión de las inconductas. Si consideramos que cada padre es un eslabón en la cadena generacional de su linaje, podemos captar que hay contenidos negativos y positivos que se suceden de una generación a otra. Las inconductas poseen larga data y provienen desde generaciones previas. De modo que, debemos analizar si el niño obedece mandatos desde la línea paterna o desde la línea materna. Incluso, hay inconductas como golpear a un compañero de escuela que ya proviene desde el abuelo, quien suele relatar sus peripecias escolares en un tono heroico. Lo mismo para la madre. Si una madre relata sus fracasos escolares ante su hija, de seguro obtendrá una hija con problemas escolares. Por lo que, los niños difíciles constituyen eslabones en el linaje de cada padre y en ello, debemos considerar que cada género es fiel a su género. De ahí la sintonía con el punto de vista del padre desde el hijo o la hija respecto de la madre.
Ello no invalida las rivalidades típicas entre la madre y la hija, complejo de Electra, o del hijo respecto del padre, complejo de Edipo, porque constituyen momentos de una dialéctica familiar. De la disciplina impuesta a la autodisciplina. Podemos imaginar una línea de desarrollo, Ana Freud, donde el niño avanza desde la falta de disciplina hasta que logra su propia disciplina como autodisciplina. En cierta manera, ser autónomo desde la disciplina es poseer pautas y reglas de comportamientos incorporadas, lo que posibilita el autocontrol. Cuando el niño es forzado a sentarse y permanecer quieto para comer, o cuando le imponen un freno a sus impulsos descontrolados ante el hermanito, etc., lo que hace es identificarse con su agresor porque, básicamente, todas las imposiciones son experimentadas como agresiones. Tal hostilidad genera una incorporación en el marco de una ambivalencia, donde odia y ama, donde se deja atravesar por las imposiciones pero también le imprime su impronta personal, lo que, finalmente culmina en la construcción de un acuerdo, de una norma, de un autocontrol. Pero no es sin luchas, odios y frustraciones, incluso, con castigos que frustran y generan el oposicionismo del niño. En esta puja entre el adulto y el niño, quien se suele imponer es el adulto porque darle forma a un impulso, a los desvaríos infantiles, implica presión. Finalmente, es el niño el que se autoimpone a sí mismo las normas de comportamientos así como las transgresiones cuando observa a sus padres transgredir comportamientos. El rebelde con causa. Un adolescente ya no tolera gritos, órdenes o maltratos de ninguna naturaleza. Es más, está harto de las imposiciones familiares y su sueño es construir su balsa para surcar los mares. Su causa es su ser, su nueva identidad en vías de culminación, y se enfrasca en la tarea de filiación, definiendo y redefiniendo los términos de su historia, las de su familia, las de sus padres, y los adultos en general. Es un crítico de los adultos y se defiende aduciendo derechos, afirmando su ser, luchando por ser. Es la fase de la independencia y la causa adolescente se centra en ser libre. Es una ilusión pero justificado si pensamos en la historia de imposiciones que atraviesan todo niño. Pero, en el fondo, lo que ocurre es que el joven ha llegado al momento en que su programa de vida está consolidado. Es hora para ser, para decidir, para elegir, y los adultos no siempre ceden a las peticiones adolescentes. Es así que surgen los desacuerdos y la rebeldía típica del joven. Lucha por lugares, salidas, tener novio o novia, decisiones, poder, punto que en el fondo es ser como sus modelos. Pero como en la familia quienes detentan el poder son los padres, el joven encuentra oposición de sus padres. Es así que surgen las críticas, rechazos, insultos, gritos, hasta golpes cuando ambos actores se encuentran en el umbral de tolerancia de sus frustraciones. En el caso del hijo, el padre es su ideal, su objetivo de vida y como hay dos postulantes para un mismo rol, la cosa se dirime en un combate psicológico que el joven no puede ganar. Salvo en algunos casos patológicos donde hay pasaje a la acción y agresiones francas. El padre justifica sus gritos y golpes porque es su casa, es quien detenta el poder y si media la intervención materna, habrá exilio para el joven. En otros casos, los jóvenes son maltratados desde lo emocional, humillados, obligados a trabajar y a dejar los estudios y si es una chica, a seguir el camino de la maternidad. De modo que, podemos encontrar los tipos clásicos de maltrato como el físico, el psicológico, las negligencias, el abandono del joven, la expulsión, hasta de padres locos que atentan contra sus hijos. Muchos jóvenes son condenados al trabajo esclavo, a la explotación, y a la desazón cuando el mercado laboral los deja sin posibilidades para caer en manos de explotadores ilegales. En términos generales, la adolescencia es un momento de afirmación de sí, la defensa de los derechos y la lucha por la autonomía combatiendo toda clase de maltratos de parte de la generación adulta. La condena de los hijastros. La madre se puso contenta por haber entablado una nueva relación. Su hombre era un solterón con pocas esperanzas que el destino puso a sus manos. Muy prontamente se juntaron y ella le comentó de sus dos hijitos. Él estaba súper enamorado y contento por el nuevo hogar que la mujer le brindó. La casa era de ella y había comodidad. Un buen día, los dos chicos llegaron y la casa cambió. En un primer tiempo, todo bien pero la cosa comenzó a cambiar en poco tiempo. La madre de los niños contenta pero se daba cuenta de cierta frialdad de su concubino que luchaba por mantener una cara amable con los chicos. No se notaba el enganche emocional que intuitivamente buscamos encontrar en quien ama a alguien. Hasta que uno de los chicos rompió la botella de vino. Se armó un lío y él se enojó mucho, los chicos lloraron y fueron a la cama sin terminar la comida. Ella no podía creer en lo que asistía y en la reacción de su concubino. Desde ese día que surgieron los reproches hacia los chicos. Predominaron las críticas a las inconductas y nada bien le salía a los chicos. Amenazó con irse y eso puso triste a la madre que debió cambiar de política hacia sus hijos, de ser protectora, contribuía a los castigos de sus dos hijos para que su concubino esté cómodo. Y ya no hubo vuelta atrás. Ambos solían retar, castigar y humillar a los dos niños y él se complacía cuando los dos niños eran castigados. Su visión normativa, de predominio de reglas de comportamientos contrastaba con la falta de afectos o enganche emocional. Los chicos vivían en estricta vigilancia de ambos padres y solían cobrar, escuchándose el grito en un barrio silencioso.
A los 12 años, el mayorcito ganó la calle y eso marcó un antes y un después. No aceptarían chicos vagos o de la calle y debía elegir entre cumplir el horario de cada comida, o quedarse sin comer como ya le había ocurrido varias veces y los horarios de la casa o irse. La madre se quedó callada. Estaba agotadísima de tantas peleas y cuando el mayor eligió el exilio, la casa se tranquilizó. El menor de 11 años eligió el sometimiento por un tiempo hasta que debió seguir el destino de su hermano mayor. Victoriosamente triunfaron ambos adultos y los dos niños ganaron la calle para sus juegos infantiles, riesgos, privaciones y otros peligros. De modo que, el linaje del padrastro se impuso en sus rechazos, en sus castigos y odios encubiertos hacia el hijo del rival odiado. La madre consintió a su hombre por temor a quedarse sola en una suerte de síndrome de Estocolmo, donde los hijos quedaron afuera. No hubo tregua para los hijastros y los reproches diarios en la mesa, por reírse, por llorar, por mirar, por comer de una forma u otra, y castigos marcaban el compás de cada día. Ambos hermanos soñaron varias veces con escaparse y volver con la abuela, pero era huir de Guatemala para ir a Guatepeor. En el fondo, los niños traían ya construidos un sistema de vida, un programa para ser, gracias al linaje materno desde donde extrajeron los elementos, los modelos para ser. Al mismo tiempo, sustrajeron datos de la historia paterna ausente y con todo eso, se armaron una identidad precaria. Y eso fue su perdición para con su padrastro porque lo que éste combatía en sus hijastros era el estilo de vida de aquellos. Buscaba imponer su propio estilo, su propio programa de vida, y los medios sobraron para sus objetivos. Como los chicos resistían merced a la ya construida identidad y programa de vida, utilizó todo su poder para imponerse. Incluso el chantaje emocional a su mujer de la amenaza de irse porque los chicos no hacían casos. Como la mujer era de bajos recursos intelectuales, el hombre obtuvo un brillante triunfo en aplastar a los dos niños. Para lo mismo, necesitaba también imponerse a su mujer, hacerla consentir a su estilo, aplastarla en su proyecto, y lograr, por ejemplo, que ella, como madre, deje de defender a sus hijos y se ponga en contra de ambos, contribuyendo también al castigo diario de ambos niños. Cuando logró imponer el estilo de su linaje, la mujer estaba totalmente hipnotizada y en guerra con sus propios hijos. Y la calle fue la casa de aquellos dos niños que pudieron ser felices, que pudieron tener un padre y una madre como familia, pero que el destino selló su suerte. Niños no deseados. Cierta vez conocí el caso de una familia donde uno de los padres ya no deseaba tener más hijos. Pero la esposa sí, de modo que, el embarazo fue deseo de la esposa y cuando nació el niño, el padre no estuvo muy a gusto. Incluso lo decía en el sentido de mayores gastos, los pañales, etc. Sorprendido, no podía creer lo que escuchaba. Un día, voy al cumpleaños del nene y en un momento dado, él mismo se encontró frente a frente con un viejo de barba, lo que le produjo un gran susto y lloró como media hora. Angustiadísimo, se abrazaba a su madre desesperado. Consideré que era un proceso fóbico, estructurante, pero era muy temprano porque el niño cumplía 1 año. De modo que lo consideré como fobia temprana. Tiempo después, se enfermó de neumonía y falleció antes de llegar a la salita del lugar. El padre mantuvo cierta negligencia, cierta indiferencia, falta de empatía y temor por el niño a tal punto que su mujer tampoco buscó anticipar el llevar al niño al médico. Es más, la mujer sentía mucha culpa por el rechazo de su esposo y el tema del gasto por el niño era materia de reproches implícitos y zona de silencio de la pareja. Niño difícil o padres incompetentes. Ni lo uno ni lo otro. Los niños difíciles son constructos de linajes, es decir, inducciones inconscientes que posicionan al niño en el lugar de niño malo porque tal niño se corresponde con la crianza del adulto que también lo fue o, por el contrario, no se corresponde con el niño interno del otro linaje. Es decir, uno de los padres y como parte de un poderoso linaje que no cede en nada sus insignias o características, proyecta en el campo familiar un niño malo, con inconductas, difícil. Ese niño es el niño que él mismo fue y que, a los fines de elaboración de los traumas padecidos, lo vuelve a escenificar en un intento de solución. Mejor dicho, el padre hace el niño que hicieron de él sus propios padres. De modo que, al considerar el eje de la genealogía, obtenemos un niño transgeneracional, que sigue sufriendo maltratos y con los mismos métodos padecido por su padre. En otros casos y por influencias sociales, educativas, mediáticas, o incluso intralinajes, hay cambios y el padre decide no reeditar los viejos métodos. ¿Es esto? Cabe hablar de porcentajes y no podemos generalizar. Digamos que, el niño difícil, es en verdad un niño genealógico, que retorna en cada generación en formatos más o menos similares. Para cambiar tales métodos violentos de educación, hará falta la influencia social, legal, educativa, mediáticas, porque son nexos muy fuertes, costumbres muy arraigados e ignorados como violentos. Cuando decimos que un padre es competente, lo que se indica allí es una normativa social, en relación al modo de producción capitalista que emula la empresa y sus rendimientos a la familia donde se es o no competente. En la familia, la cosa es diferente y a lo que asistimos a diario es a métodos de educación más o menos violentos y transmitidos a través de generaciones y que debemos desmontar para hacer honor a los derechos del niño. El niño sin padre.
No darle un padre real, presente, a un niño, es maltrato. Si lo vemos desde el punto de vista de los derechos del niño, que, sabemos, está primero, sí. La vieja generación debería poder brindarle un ambiente facilitador, Winnicott, al niño y en concordancia con sus necesidades psicológicas. Pero no sería un maltrato directo, sino indirecto, realizado merced a determinismos inconscientes o ignorados por tales padres. Separarse, ser madre soltera, ser madre sustituta como una tía o una abuela, no son pecados, pero sí el hecho de no darle una imagen paterna estructurante al niño. Al menos en su versión, sustituto paterno, lo que ayudaría al niño a estructurar su ser, su subjetividad y poder así, armar su proyecto vital. Existen sujetos que proyectan un hijo por inseminación, por ejemplo, quedando el padre anónimo, y donde se considera el pleno derecho del adulto a tener un hijo, a libre elección. Pero se obvia los derechos del niño que prima en estas circunstancias. Se debe prever bajo asesoramiento psicológico respecto de las necesidades imprescindibles del niño. Un niño crecerá, sin dudas, en bienestar material, pero lo que debemos considerar es el bienestar psicológico. Sin un padre real que ronca, con el que juega, con el que siente amor y odio, con el que camina por el parque, etc., no podrá estructurar una masculinidad plena. Será un masculino ambiguo desde su identidad y su identidad sexual, y su futuro no será muy certero. De modo que, omitir la función paterna a través de métodos reproductivos que no consideran los derechos del niño y sus necesidades psicológicas atentan contra el mismo en el sentido de un proyecto deficitario. Se dirá, sin dudas, de que si no hay padre habrá sustitutos, muchos otros que pueden cumplir la función paterna, pero no es lo mismo, un sustituto no cumple los requisitos de amor y norma, de límites éticos y ternura, etc., y tales padres simbólicos no se cumplen el rol como un padre real. Podemos imponerle al niño una pareja adoptiva diferente al de sus padres. Señor juez, por la presente y con pleno uso de mis facultades intelectuales y como aquel niño que fui dado en adopción hace 15 años atrás, le pregunto lo siguiente: ¿cómo es que UD y su equipo de profesionales me dieron en adopción a una pareja homo cuando yo tenía 4 años y mi identidad sexual aún no estaba estructurado del todo? Por consecuencia, me identifiqué con 2 modelos iguales y hoy día me defino también homo como tales. UD debió respetar mis orígenes, mi linaje, la identidad precaria que me dejaron mis padres heterosexuales, pero no lo consideró y se basó en las posibilidades materiales de mis nuevos padres adoptivos. Reconozco que no habrá existido mala intención de su parte ni mala fe desde los profesionales, pero creo que violentaron mi linaje, mi derecho a la correspondencia entre mi sexo biológico y el psicológico en aras de los derechos adultos de quienes me adoptaron también con buena fe. Creo que se incurrió en mala praxis y en daño psíquico comprometiendo mi proyecto de vida y procederé en consecuencia. Desde hace más de 100 años que el psicoanálisis no enseña que la identidad sexual y la subjetividad se estructuran en base a identificaciones. Las identificaciones son a modelos y consisten en incorporar tales modelos, lo que produce una transformación radical del organismo biológico en un ser cultural, en un sujeto, en un tipo de elección sexual igualmente particular. Esto se da en el proceso edípico, o complejo de Edipo, donde el niño asume el rol paterno, su punto de vista, sus insignias, su estilo sexual. Si se distorsiona, tenemos por ejemplo los homosexuales. De modo que, para que un niño se estructure como sujeto y adopte una identidad sexual, necesita de modelos identificatorios similares a su cuerpo biológico. La sexualidad no es un instinto y es una pulsión que es modelado por tales identificaciones. Entonces, si consideramos lo anterior, cuando se va a dar en adopción a un niño, no podemos violentar sus identificaciones o proyecto identificatorio, según Pierre Aulagnier, y debemos orientar en tal sentido. Si el niño aún no ha superado el complejo de Edipo, hacia los 7 u 8 años, debemos pensar que adoptará los modelos que tiene a la mano. De modo que, como atestiguan los casos, una pareja homo sacará un niño de idéntica forma de elección sexual. No sostengo que sea algo malo en sí, sino me centro en los derechos del niño a tener una identidad en consonancia con su linaje, con su familia de origen. Si violentamos eso en nombre de la ciencia, faltamos a sus derechos. Por lo que, la violencia legal y psicológica puede dañar su proyecto vital y provocarle además un daño psíquico si consideramos el antes y el después del proceso de adopción. Muchas se considera en forma exclusiva el bienestar material pero menos el psicológico y emocional. Dañar el proyecto de vida del menor. En este punto debemos considerar el daño psíquico al menor y a su proyecto de vida. Sabemos que se puede peritar las secuelas. Es decir, cuando a los adultos, procustianos, los que se imponen en todo sentido y aún con violencias que utilizan métodos de socialización y educación familiar impositivos, autoritarios, y castigan a los chicos según las conocidas formas de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, negligencias, etc., quedan secuelas en el carácter y subjetividad del niño. Son niños que deberían haber salido sanos, con autoestima, con ideales humanos y valores sensibles, con criterios éticos y conciencia moral sana, etc., pero, a raíz de los maltratos, descuidos, abandono emocional, golpes, violaciones, incestos, etc.,
devienen temerosos, inseguros, vuelven a soñar las escenas traumáticas, son rígidos y defensivos, con criterios igualmente autoritarias que sus padres y reproducen en sus propias familias los viejos métodos agresivos de crianzas. Mejor dicho, el daño psíquico queda y es posible encontrar sus secuelas en la historia de traumas y sinsabores, privaciones y desamores de todo niño maltratado. Eso se puede peritar así como desde otro plano lo podemos considerar como daño al proyecto de vida del niño. El síndrome del bebé zarandeado. Es una forma poco considerado de maltrato infantil pero muy conocida en el mundo de los padres. Consiste en que uno de los padres sacude fuertemente al bebé sin considerar que le puede provocar lesiones neurológicas, cognitivas y provocar secuelas para la posteridad. Incluso, cuando es demasiado fuerte, puede producir la muerte del neonato. Una versión aún más espectacular del zarandeo es cuando el padre toma al bebé y lo lanza hacia arriba y lo vuelve a recoger, desde un júbilo y alegría de la madre y las abuelas. Es decir, los 4 idiotas de La gallina degollada, de Horacio Quiroga, se casaron y procrearon. Niños resentidos por la violencia internalizada. No fue deseado y cuando nació luego de varios intentos de abortos, casi lo matan. No se ahogó en el balde si la abuela se apiadó de aquel pobre diablo. Por secuelas de los abortivos salió medio raro y los médicos no pronosticaron buenos augurios. Creció en el maltrato total, las privaciones, los golpes, etc. Había sido dado en crianza y sus padres adoptivos lo llegaron a odiar y maltratar con sañas. De modo que él se volvió malo también y empezó a robar, a hacer lo que podía para comer. Por sus escapadas, debió salir a la calle y sobrevivir allí. Defendía a golpes sus ideas, sus cosas, y comenzó a caer preso. Los policías ya lo conocían y debió satisfacer a algunos para poder salir. No había tregua para él y no creía que existiera otra vida. En la adolescencia le hicieron una gran causa y fue a la cárcel. En verdad había robado varias veces y a los golpes. Se había vuelto un psicópata total y no manifestaba ningún viso de amor. En la cárcel recibió otras dosis de violencias y cuando salió a los 40 años no tenía a nadie más que a él mismo. Caminó toda la noche y al amanecer perfiló en el horizonte la figura de una mujer. Ya ni sabía cómo se saluda a una mujer pero le dijo, busco dónde trabajar, por comida y un lugar para dormir. La mujer le dijo, si querés podés. Frase crucial, hipnótica, que lo atravesó de cabo a rabo. Y esos ojos tan claros como el suyo, como lo eran los ojos de su verdadera madre. Trabajó y trabajó, arregló cercas, pintó, plantó, etc., y produjo muchas ganancias y la solterona empezó a sonreír con él. Un día, lo dejó entrar al comedor y a dormir en una pieza. Él no sabía lo que eso significaba porque dormía en el piso, con las pajas. Se enamoraron y hubo casamiento. Seguía trabajando y donaba plata a la iglesia de la zona y comenzó a ser famoso, hasta el cura lo amaba. Y un día lo eligieron intendente. En este caso vemos a un niño marginalizado, vuelto violento por una crianza violenta, siguiendo su evolución y término final como marginal. Pero le dimos una impronta positiva y de hecho, muchas veces el amor triunfa por sobre la violencia. Pero, si consideramos que la marginalia se transmite, tenemos que buscar en sus padres algún rastro de marginalidad. De modo que, el joven es producto de los aportes de ambos linajes, y ambos padres deben ser indagados en sus respectivos linajes y legados. De seguro, el chico sigue una senda, un ideario de vida, un destino, como el de su padre o algún personaje importante de su familia, pero caben casos donde el chico fue abandonado por ejemplo, lo que lo libró a su suerte para caer en la marginalidad. Pero es muy claro que los chicos marginales fueron violentados de todas las formas que uno se imagine y a su vez ellos se tornan violentos, resentidos, devolviendo vía efecto boomerang, las agresiones que recibieron. De modo que, si cuidamos a nuestros niños no serán necesarias las cárceles. Niños que se discriminan. Los niños también son maltratados a través de lo que conocemos como discriminación. Es ya un trato negativo, fundado en prejuicios de géneros, por la condición física como los gordos, por el color de la piel, el tono de voz, la etnia, la clase social, la capacidad intelectual menor, y cuántas características se pueda diferenciar en los diferentes. Resalta la intolerancia hacia el diferente y los niños son diferentes porque son niños. Cuando un adulto proyecta esquemas, prejuicios, ideas, etc., sobre los niños, hay allí lo que conocemos como adultomorfización, y por lo mismo, un trato diferencial no muy positivo del niño y del joven. No se valoran sus capacidades, sus interpretaciones del mundo, sus sentimientos e ideas, etc. Podemos observar en las escuelas cuando los niños de rubios diferenciarse de los de ojos negros, por ejemplo. Hay un experimento donde una psicóloga llega a la escuela e indica a la maestra que los de ojos claros y rubios no son agresivos siendo que los de ojos negros o cafés lo son. En el recreo, se logró visualizar que los niños se segregaron en dos bandos, los buenos de ojos claros y los malos de ojos negros. Como se ve, es muy fácil que los niños se discriminen entre ellos. Basta la apreciación adulta para que lo hagan. Es decir, son los adultos los que definen las condiciones de los demás como diferentes y los niños y jóvenes emulan. Un padre prejuicioso fabrica hijos discriminadores. Un padre misógino fabrica hijos de iguales características.
De modo que, los chicos reflejan a los adultos discriminadores. En el proceso de discriminación, lo que se proyectan son en verdad aspectos negativos de uno mismo. Como se sabe, el mecanismo de proyección es inconsciente y el sujeto no se da cuenta que proyecta lo malo de sí sobre el depositario discriminado. En el fondo, lo que se rechaza y se aborrece en el otro es lo más propio porque, cuando uno analiza lo que se opina de un negro, de un extranjero en la xenofobia, de la mujer, etc., podemos encontrar similitudes con el discriminador. Se discrimina lo que se es y lo que se desea ser. Entonces, los niños y jóvenes que discriminan son también niños y jóvenes que provienen de padres discriminadores y son también niños discriminados, tornando activo lo que sufren en su condición de discriminados. Se castiga más al niño del otro género. En la aplicación de los métodos de castigos cuenta lo que llamo lealtad de géneros, donde cada género ama y defiende narcisísticamente su género, a excepción de unos pocos que han trascendido los criterios comunes. Pero, precisamente, en los casos en que los padres maltratan a los hijos, asistimos a sujetos con problemas psicológicos, por lo que, un sujeto hasta maltrata a integrantes de su propio sexo. Es el caso de una madre ya fuera de sí merced a su lucha con su esposo que, no le importa si golpea a su hija o a su hijo. Pero podemos considerar que con alguien del propio género la cosa es diferente. En muchos casos, una madre castiga en forma diferente a las nenas. Con los niños, es proporcional a la diferencia con el marido. Si recordamos, Medea llegó a matar a sus hijos por la furia psicótica ante el engaño de su hombre. Es decir, el maltrato infantil siempre se vincula con el estilo de relación entre ambos padres. A veces, el maltrato verbal es máximo con el hijo del sexo opuesto pero de menor monto las agresiones físicas. Como si en lo verbal se invirtiese toda la carga de afecto negativo. Inversamente, se suele disminuir la carga verbal cuando se golpea físicamente. Y eso en ambos sexos. He podido comprobar casos donde una madre nunca ha castigado físicamente a las nenas pero sí al nene. Sabemos que esto se vincula con lo que hace Jasón, esposo de Medea. Por su parte, un padre nunca utilizaría el cinto contra sus hijas pero sí contra su hijo, lo que no excluye episodios de castigos recordados por todos. En definitiva, lo que decimos es que hay proteccionismo de género y que los métodos y castigos varían cuando es con el hijo del mismo género. Es la lealtad al propio género. Violencia institucional y social. No faltan noticias sobre abuso policíaco hacia jóvenes o de casos o descuidos en escuelas y clubes, jardines y hospitales. Es que las instituciones y las sociedades son como los adultos que deberían velar por el cuidado de los niños. El abuso de autoridad respecto de los jóvenes es común en muchas instituciones educativas, universitarias, centros de recreación, entre otros. Pero con el avance en materia de derechos, la cosa se está revirtiendo. En el caso de escuelas y casas de altos estudios, el maltrato es indirecto utilizándose un liderazgo autoritario, verticalista, impositivo, sin dar treguas a jóvenes y niños. Es la manera de frustrar y pasar a los niños y jóvenes las frustraciones y penurias adultas. En el plano de las ideas, se movilizan ideas discriminatorias, estigmatizantes, desde nociones negativas respecto de jóvenes y niños. La discriminación a los niños pobres suele ser muy tajante, pobres en los logros intelectuales, emocionalmente inestables o, enfermos mentales, potenciales delincuentes y desadaptados sociales. Las ideas vinculadas a taras hereditarias, a estilos de vidas marginales, adictos, locos, impulsivos, retrasados mentales y esquizofrénicos, son solo algunos de los términos simbólicos que refieren a niños y jóvenes. Es decir, se los utiliza en la praxis, considerando y hablando con los niños como se hablan a sujetos característicos a cada término. Para la invalidación y demonización de los niños se utilizan además manuales que clasifican trastornos psicológicos desde el etiquetaje más vil violento, aunque en el plano simbólico. La invalidación, demonización y criminalización de niños y jóvenes es así patente. La corte, que se la arma a un alumno para el castigo, el rótulo que se aplica a un niño creativo y vivaz, hiperactivo, TGD, etc. son ejemplos. En las cárceles reciben golpes físicos, insultos, humillaciones y hasta agresiones con armas punzantes que lesionan la integridad de muchos jóvenes que han elegido el otro camino. En los hogares de niños e institutos reciben un proceso, implícito, oculto pero no menos dolorosos así como de otras formas de castigos. Niños parentalizados. Son esos niños que cumplen el rol de uno de los padres en el cuidado de sus hermanitos. Como una hija ocupando el lugar de la madre ausente por algún motivo como fallecimientos, separaciones, etc., es una carga que la niña soporta merced a que por ser niña, debería estar estudiando o jugando con sus hermanos. Por un designio del destino, debe realizar las tareas de casa, cuidar a sus hermanos, cocinar, lavar las ropas y mucho más. Es una injusticia vivida, y genera sufrimientos. Muchas niñas y jóvenes posponen sus propios proyectos en pos de la familia hasta que se casa. A veces hasta faltan a la escuela por tener que cuidar a sus hermanitos. Es un sacrificio y tiene su peso en la historia de tales niños parentalizados. Por otro, les genera una madurez precoz, pulverizando gran parte de la infancia, lo que no es sin frustraciones. Niños maldecidos. Genet,
Fue abandonado en un psiquiátrico y en cuanto descubrió que todos estaban locos, incluso los psiquiatras, se fugó para deambular por las calles, robar para comer y cuantas peripecias se le ocurría. Fue atrapado y entre fuga y fuga, lo condenaron por varios delitos. Fue dado en adopción aunque el clima hogareño no sintonizaba con sus costumbres callejeras. De modo que robaba comida a sus padres adoptivos. Una noche fue pescado y el padre adoptivo profirió la maldición: «Sos un ladrón». Si bien no posee él, serás un ladrón, la definición del ser del niño estaba sellada. Él era eso que aquel adulto había proferido en su nombre. A falta de una identidad, de un destino nominado y consagrado por quienes lo engendraron, debió adoptar lo que le habían asignado sus padres adoptivos. Huyó y realizó muchas peripecias hasta que fue condenado. Hasta el propio Sartre pidió por él. Como es sabido, las maldiciones son frases fuertes, eficaces porque implican la definición del ser del niño. Es una clasificación elemental, casi pueril pero eficaz para determinar el destino de todo niño. No está en condiciones de replantear tales términos y asume el rótulo a falta de pensamientos críticos. En otros casos ocurre que por influencias de terceros, el niño escapa a las maldiciones. Escapa al: «serás como tu madre loca, vas a fracasar en todo como tu padre», etc. En términos de linajes, el niño que pertenece al otro linaje, como un varón hijo del hombre que abandonó a mamá, puede que reciba sus dulces maldiciones. Las maldiciones se profieren sobre hijastros e hijastras, sobre hijos adoptivos que llegan a frustrar más allá del umbral de tolerancia de sus padres adoptivos. Los hijos dados en crianzas y que son un peso para sus tías y tíos también pueden recibir fácilmente maldiciones por su condición de bastardo. Las maldiciones son menos en relación a hijos legítimos que ilegítimos. Estos últimos suelen recibir además castigos. En definitiva, lo que se le dice al niño en tales maldiciones no es solo una frase con furia sino una definición de su vida a partir de ciertos atributos que el niño ya posee: «vas a salir como tu padre el delincuente». Pero hay lo que podemos describir como antimaldición, como la que alguien profirió para un niño cuyas familias adoptivas auguraban terminar mal: «no les hagas caso, vos seguí estudiando». Y el niño superó la maldición al seguir los estudios. Claro es que la palabra debe ser autorizada, de alguien que pertenece al grupo cultural y no alguien externo cuya palabra no posee el peso simbólico para tal eficacia. Madres que venden a sus hijos. Mi amigo me dijo si podía verla. La madre la había vendido a ella misma cuando había cumplido los 13 para la prostitución. Su propia madre conocía a los tratas y ella misma trabajó mucho tiempo en la calle hasta que encontró un caficho. Me contó de su depresión y otros problemas pero nada de lo que luego tuve que hilar fino. Cierta vez la corté a los 5 minutos de iniciado el encuentro porque no hablaba ya de nada sustancial. Se sorprendió y me dijo: «Bueno, si quiere la verdad». Acaba la verdad. Soltó el rollo sobre sus peripecias de niña asustada entregada para la prostitución. Pero cuando dijo recordar a sus 2 hijos, le pregunté si estaban bien pero allí irrumpió en llantos. Resulta que la madre le sacó al primer hijo para entregarlo a los traficantes de niños por plata. La plata era para terminar una casa. El segundo hijo lo mismo. Pero se pudo evitar que hiciera lo mismo con el tercero. Digamos, se pudo quedar con el último y cambiar el destino fatídico de que sus hijos sean vendidos. Era una madre posesiva, controladora, que no daba tregua y ella le debía plata, por haberla ubicado en el cabaret. En el norte de Argentina podemos encontrar muchos casos de ventas de niños merced a la pobreza de los padres. Pero lo curioso es que existen circuitos vinculados con los registros de los niños, todos marginales, donde se obtienen documentos, etc., de modo que, en tales situaciones el niño es maltratado y condenado en pro del dinero, por intereses comerciales. Una forma extrema de desafiliación del niño de sus lazos familiares al cambiar bruscamente su proyecto de vida. Psicosis puerperal. En los casos en que el embarazo desencadena en la madre una psicosis puerperal, habrá inconvenientes con el bebé. El rechazo del mismo es lo más conocido del tema. Significa que la madre es ya un sujeto con problemas psicológicos. Podemos encontrar casos que duran horas y hasta días y pocos son los casos en que el bebé es rechazado del todo para quedar la madre sumida en la psicosis más franca. En relación a nuestro tema, esta forma de psicosis lleva al rechazo del bebé porque la madre posee una concepción delirante del niño, el embarazo, todo. Digamos, no estamos en el registro de los normales porque tales poseen criterios de realidad, se conectan con la norma compartida, poseen conciencia moral o conciencia del bien y el mal. En el caso de la psicosis postparto no, el mundo que percibe una mujer así es alucinante y predomina la proyección de contenidos ilógicos. No obstante, podemos encontrar posibilidad para que retome el contacto con la realidad compartida. Incluso, hay casos donde en pocas horas remite y se hace cargo del niño. Muchos poseen determinaciones genealógicas donde el tema es común entre las mujeres de un linaje dado. Explotación del menor. Es clásico para muchos pequeños empresarios, comercios, pymes, terratenientes, etc., el explotar al menor para fines económicos. Se lo utiliza para generar capital y se le paga en menor cantidad que un adulto. El niño ya no puede jugar y en una suerte de pulverización de la infancia, debe trabajar.
Es el trabajo infantil, prohibido ya en muchos países. Sin embargo, los gobiernos no organizan opciones económicas para tales niños pobres y el tema termina no en el cumplimiento de los derechos del niño sino en privación al impedirle al niño trabajar. Esto se logra con subsidios al desempleo de los padres, microcréditos para emprendimientos, capacitología, etc. Muchos chicos pobres salen a limpiar vidrios, a juntar cartón, a mendigar, a recoger comida de las basuras, a ventas ambulantes que a veces se lo combate como a criminales. Es decir, por un lado, se priva a las familias pobres de trabajos y se le impide salir a trabajos marginales como en la calle. Eso es un caldo de cultivo para marginalizar a tales niños que terminan delinquiendo. Otros dejan la escuela para salir a trabajar, lo que pesa en su proyecto de vida quedándole menos opciones en el mercado laboral. Por último, el niño necesita un tiempo de estructuración, lo que ocurre en la casa, con los juegos, simbolizando al estudiar, dibujar, hablar con sus padres, elaborar su vida, proyectar. Cuando debe salir a realizar las tareas que los adultos deberían realizar, se invierten los roles y eso provoca desde falsas identidades hasta privaciones y frustraciones que impiden una subjetividad sana. La prostitución infantil constituye otros de los males aberrantes que se inflige a los niños y jóvenes. Los mismos son ofrecidos por sus mismos padres dedicados al tema y el niño termina atrapado en el mismo circuito perverso que los padres. Los tratas aprovechan desde un oportunismo económico y facilitan el proceso. Por su parte y como aspecto aberrante encontramos al cliente de los niños sujetos a la prostitución. Son sujetos perversos como los denominados pedófilos, que pagan grandes sumas para sus fechorías. En relación, la connivencia policial con tales abre el campo a la corrupción, el negocio y la perversión, que dañan al niño. Un mundo de adultos con doble moral también facilita el tema, de modo que el niño es explotado por tratas y utilizado por perversos sin que medien adultos responsables para salvarlos. Los programas para prevenir e impedir tales son menos y actualmente se han transportado también en la web, donde ofrecen fotos de niños desnudos para los voyeuristas adeptos a imágenes infantiles eróticas. Para sumar a la perversión, el llamado grooming, donde el adulto perverso usa la tecnología para engañar y abusar del niño. En el caso del niño, se nota patentemente que no son los niños los que ingresan al mundo de la prostitución porque son los padres y las tratas quienes organizan la perversión. A los fines de prevención, la educación sexual integral en escuelas, con ejemplos concretos, en los medios, en la TV, así como programas de prevención y empoderamiento de los niños y jóvenes ayudarán a sus cuidados. El abuso sexual infantil. La mayoría de los casos ocurren en el ámbito familiar para seguir la escuela, clubes y ámbitos cercanos donde los abusadores buscan a sus víctimas. Muchas veces son los padres así como tíos, abuelos y parientes cercanos como primos. El abusador es un perverso cuya sexualidad se detuvo en la fase infantil y probablemente esté repitiendo los abusos sufridos en sus respectivas infancias. Pero eso no es justificación y son transgresores de la ley de prohibición de incesto, que es una ley universal, cultural, donde un familiar no puede experimentar la sexualidad con familiares. La antropología estudió el tema en varias culturas y resulta universal. Todo sujeto tocado por la ley familiar que se personifica en el padre y en el lenguaje que posibilita orden y ley humana, sabe que está prohibido. Pero en el caso del perverso abusador, esa ley está cuestionado, lo conocen pero lo transgreden merced a que no controlan sus pulsiones sexuales en forma adecuada. De modo que, son trasvasados por sus impulsos y abusan de los hijos, hijas, hijastras, nietos y nietas, alumnos, etc., de modo clandestino. Los métodos que utilizan son la seducción del menor, el hacerse amigo, los juegos preliminares de toqueteos, palabras, juegos de palabras, premios y promesas, etc., llevando al niño a sus juegos. El otro método es el temor, las amenazas de muertes, de que va a matar a la madre, a los hermanitos, etc., y así el abusador cumple sus propósitos. De nuevo, la educación sexual integral, los programas de prevención, el diálogo con el niño, el cuidado adecuado, el seguimiento de sus actividades, la vigilancia de las tecnologías a la mano, etc., ayudarán a prevenir este atentado contra la infancia. El suicidio, una forma extrema de crimen simbólico de los jóvenes. El suicidio adolescente es producto de un largo fallido que comenzó ya de niño. La función paterna fallida en lo que se conoce como complejo de Edipo, se combina con la puja de linajes, donde los hijos ofician de pelota de ping-pong. Digamos, lo que falló en tales casos es la subjetivación, dada por la operatoria paterna según el psicoanálisis. Entre el niño y la madre, el padre viene a brindar un modelo alternativo, de salida, so pena de que el niño quede atrapado en el deseo materno. Entonces, la potencialidad suicida se forja ya desde niño. Cuando se desencadena el momento fatídico, el sujeto pierde toda noción y se infringe la violencia con la intención ignorada de que busca subjetivarse. Lo que no se dio de niño se intenta dar ahora, cuando el joven llega a la adolescencia. Es un momento crucial en que ocurren cambios que intensifican todo el mundo emocional. Las presiones adultas son vividas con gran intensidad y drama, así como la elección del objeto de amor y su frustración, cobra papel capital.
Aunque no en todos los casos, la potencialidad suicida se activa por factores emocionales, un amor roto, un amor frustrado, el abandono del objeto de amor, etc., lo que exige al sujeto un trabajo mental que no posee. Es entonces que, la furia dirigida hacia el objeto frustrante, el sujeto lo dirige hacia sí mismo y se infringe la agresión en forma proporcional al odio del objeto. Se identifica con el mismo pero lo ignora por el estado psicótico en que se encuentra e intenta resolver el drama violentándose a sí mismo. Digamos, la función fallida de la familia aparece ya desde un comienzo y podemos considerar que tales niños fueron sujetos a maltratos de diversas índoles como el psicológico en el incumplimiento de la función paterna como corresponde. Si los adultos portan conflictos no resueltos, tales repercuten en los hijos, en sentido de la omisión de funciones, funciones fallidas, transmisión de modelos negativos, entre otros. A veces, el suicidio es un suicidio genealógico, donde el sujeto viene a ocupar el lugar simbólico de algún integrante de la familia de uno de los padres y que se suicidó por algún motivo. En otras, obedece al eje ontogénico de estructuración del sujeto donde podemos encontrar la función fallida de subjetivación que lo condujo al suicidio. ¿Cómo prevenir el maltrato psicológico? La prevención del maltrato infantil es cuestión de toda la generación adulta. Los programas de prevención no pueden faltar aunque se considere que la justicia distributiva inclusionista sea la panacea del tema. Sabemos que los niños requieren familias estables, con bienestar económico y sin conflictos psicológicos que llevarían al maltrato. De modo que, lo mejor es la prevención en escuelas, clubes, los medios, redes, FM barriales, centros, ONG, etc. Los observatorios del maltrato infantil, así como un diseño curricular, con contenidos preventivos ayudan mucho. Las materias o asignatura del área de sociales así como en forma interdepartamental, pueden concretar proyectos específicos vinculados con el tema. Aunado con un currículum familiar, donde los padres participen en las asignaturas, ayudará a un mejor conocimiento del niño y sus necesidades psicológicas. En los colegios, clubes y barrios así en las redes a través páginas y perfiles, es posible la instrumentación de una publicidad preventiva y de empoderamiento a los fines de erradicar el mal. La educación en derechos del niño, así como el mayor activismo del defensor de menores ayudarán sobremanera. De esta manera y forma comunitaria, el analfabetismo en derechos del niño cederá paso a un mayor y mejor cuidado de los niños.